el principio es básicamente el mismo. Y entonces en este extremo se alimenta el circuito de vía, que es el que vamos a usar para detectar automáticamente la presencia de los trenes, y en el otro extremo se coloca un relevador. Un relevador, no todos tienen por qué saberlo, es una especie de electroimán. O sea, este es un bobinado que cuando le circula corriente por ese bobinado se comporta como un imán que atrae una armadura y hace mover un contacto. Esta es básicamente la idea, tomar un tramo de, ya les digo, 500 metros de vía, donde los rieles son parte de un circuito eléctrico, en un lado se lo alimenta y en otro lado se recibe esa alimentación con un electroimán básicamente que es un relevador. Acá podemos ver un relé de vía de los usados para estas técnicas. Acá vemos uno viejo, de los cuales todavía sigue habiendo en Argentina y en el mundo de este formato así viejito o modernos, pero no mucho, no mucho más. Pero la idea que les decía es un relé. Tenemos un núcleo de hierro, sobre el cual se arrolla mucho alambre formando una bobina. Ustedes saben que por ley de Faraday-Lenz, cuando se circula corriente por una bobina, se genera un campo magnético. O circula corriente por un cable, circula acá, se genera un campo magnético. Entonces ese campo magnético asociado al núcleo hace que ese núcleo se comporte como un imán. Es un electroimán. O sea, mientras hay corriente, se comporta como imán. Si no hay corriente, deja de comportarse como un imán. Entonces, si se comporta como imán, atrae la armadura. Al atraer la armadura, esto pivotea y hace que se muevan los contactos, ¿no? O sea que hacemos circular una corriente débil por la bobina se magnetiza el núcleo y se comporta como un electroimán, atrae la armadura y la armadura al pivotear mueve los contactos que pueden ser normal cerrado o normal abierto, normal open, y lo que está cerrado se abre y lo que está abierto se cierra. Y con esto podemos gobernar en los contactos motores u otras cosas. O sea, podemos con una señal débil gobernar cosas muy importantes, depende de los tipos de contactos. Esto es básicamente un relé, un electroimán que mueve contactos. Entonces, volviendo al ejemplo de esto, perdón que está en inglés, pero pueden ver, estos insulated gap es las juntas aisladas, este tramo que queremos aislar del tren, perdón, de los rieles, les que ponemos las piezas de plástico, a las otras le mejoramos la continuidad cada 18 metros para que tengan buena continuidad eléctrica, pero acá le queremos poner una parte de piezas de plástico para marcar el principio y el fin. En un extremo le ponemos la alimentación y en el otro extremo está el electroimán, que sería esto que está acá, que es el relé. Imaginemos que el contacto de este relé que está energizado atrae la armadura y este contacto entonces está en esta posición que está acá. Y no sé si alcanzan a ver con otra alimentación local, es una simplificación esto del circuito, como por un lado vamos a este punto de acá común de las dos lamparitas, la verde y la roja, pero el otro o alimento la verde o alimento la roja, depende del contacto. En este caso, al estar el contacto así, se alimenta la lamparita verde. O sea, lamparita verde significa vía libre, no hay tren. Acá no hay un tren. Y esto se logra porque este alimentación va por un riel, pasa por la bobina del electroimán, vuelve por el otro riel, este circuito cerrado permanente hace que este electroimán esté funcionando permanentemente, atrae este contacto, esta armadura, este contacto, y eso hace que se encienda esta lamparita. Cuando aparece el tren, el par montado, que es como les gusta decir a los ferroviarios, par montado es el par de ruedas montado sobre el eje, es un conjunto totalmente metálico que genera un circuito corto, un cortocircuito, que hace que a la corriente le sea más fácil volver por el par montado o por el eje del tren que por el electroimán. Entonces ahora la corriente deja de pasar por el electroimán, esto deja de comportarse como un imán, el contacto cae y ahora el circuito que se cierra es el otro diciendo acá hay un tren. Yo ahora voy a cambiar de la filmina anterior a esta y quiero que presten atención a cuando aparece o no el tren, qué pasa con el contacto y qué pasa con las luces. Perdón.
¿Se entiende cómo es el principio eléctrico puro de que hay un tren? Entonces, con eso, por ejemplo, vamos a hacer bajar las barreras que están 1000 metros más adelante, porque sabemos que ahí ya se acercó un tren, o vamos a poner señales atrás a peligro que lo siguen protegiendo por detrás. Todo eso automáticamente, señalamiento automático, barreras automáticas, es porque automáticamente, sin que nadie lo diga, sabemos por presencia eléctrica, por circuito de vía, que es como se llama este principio, que ahí hay un tren. Esta es la esencia de la detección automática de los trenes. Hay otra forma que es con contadores de ejes. Esto es utilizado en algunos países centroeuropeos. Bueno, hay muchos países del mundo que eligen detectar los trenes de esta otra manera, que es independizarse de las condiciones de la vía o de los parámetros eléctricos y contar ejes, o sea, contar magnéticamente ejes. O sea, hay un punto acá donde hay un transmisor magnético y un receptor magnético. Acá se genera un campo magnético que cuando pasa la rueda del tren se altera y la cuenta. Entonces la idea básica es si en un punto de conteo pasan 100 ejes y en el otro extremo, vamos a poner esos 500 metros que quiero saber si hay un tren o no, vuelvo a contar y salieron los 100 ejes, es que ese circuito quedó libre. O sea, ese tramo, entraron 100, salieron 100, el tramo está libre. Si entran 100 y salen 50, no sé qué pasó, se cortó al medio, pero sigue ocupado. Entonces, por contar ejes y ver si salieron todos los que entraron, se sabe si hay o no un tren. Y es una forma que uno no depende del estado de la vía, sino que depende de contar. Estos acá los vemos en estas imágenes que hay un transmisor de un lado y un receptor del otro. ¿Por qué hay dos? No es una cuestión de redundancia, sino que hay dos para saber el sentido de circulación. O sea, ¿para qué lado contamos? ¿Para dónde va el tren? ¿Va para un lado o va para el otro? O inclusive puede ser que el tren retroceda. Entra unos metros, para y se vuelve. Entonces, ¿lo liberó o no lo liberó el circuito? Bueno, contó 5, retrocede y descuenta 5, vuelve a quedar en cero y quedó libre. O sea, hay dos para saber el sentido de circulación y para saber si cuento o descuento. Este es otra estética de funcionamiento. Siempre hay dos en los puntos de conteo o de desconteo, como lo quieren llamar, los puntos donde se cuentan los ejes. Y por más que lo veamos todo en una única pieza, es una cuestión de protección mecánica que haya un único epoxi cubriendo los dos. Acá adentro hay dos cabezales, uno al lado del otro, porque siempre tiene que haber dos para contar el sentido de circulación. Esto es el sentido de circulación que les decía. Ven, la rueda pasó por el primer punto, el primer par de cabezales que hay adentro, y acá pasa por el segundo, entonces el sentido de circulación es de izquierda a derecha. ¿Qué pasa adentro con la electrónica para darse cuenta que está pasando primero por uno y después por otro? Y la lógica de contar y en qué sentido contar. Hay dos formas de detectar los trenes básicamente con contadores de eje, con doble sensor que es sensor de un lado y sensor del otro, el transmisor de un lado y el receptor del otro. Acá podemos ver, perdón, acá lo vemos sin rueda y con rueda. Sin rueda, fíjense lo que transmite las líneas de campo magnético azul y celeste, cómo son recibidas por el receptor, y cuando aparece la rueda, cómo aumenta, se altera. En este caso se ve como un aumento porque esta línea azul que se perdía ahora vuelve al receptor. Entonces, esta alteración es la que detectan para contar los ejes. Esta forma de a ambos lados hacerlo, transmitir de un lado y recibir del otro, es más estable para no perder cuentas. Existe otra forma que es solo contar de un lado, también hay dos cabezales, pero detectan este detecta la rueda entera, la masa de la rueda, este detecta solo la pestaña de la rueda, que es como se llama este pedacito, es un poquito más económico que el otro, pero también tiene un poquito más de pérdidas de conteo. O sea, hay más posibilidades de perder alguna cuenta en estos sistemas de un solo lado que estos de ambos lados, que son más estables, más confiables. Salen un poquito más caros, pero son un poquito más estables. Pero hoy en día las tecnologías son muy buenas en ambos y prácticamente tienen el mismo desarrollo. Pero tenemos un punto de conteo, más allá de si es del doble o de uno solo, pero tenemos un punto de conteo y un punto de
donde vamos a comparar. Esto que les decía, entran 100, salen 100, y acá sabemos que esto está libre. Entran 100, salen 50, esto sigue ocupado. Es detectar el tren, pero contando ejes. Esto puede tener el largo que uno quiera, siempre y cuando tengamos cómo conectar los puntos. Puede haber fibra óptica, puede haber un sistema de radioenlace y puedo hacer una sección larguísima de contar. Los circuitos de vía, por del principio eléctrico que les conté antes, tienen una limitación por atenuación de la señal eléctrica a lo largo del tren, de la vía, y especialmente si la vía tiene mal el balasto está lo que se llama colmatado, eso se chupa mucho de la energía eléctrica. Así que el circuito de vía depende mucho del estado de la vía y en las vías de baja calidad sufre muchísimo. Esto se independiza y uno puede tener los largos que uno quiera, pero bueno, ambos tienen sus pros y sus contras, los hay más amantes de una técnica o de la otra, pero las dos son técnicas válidas por circuito de vía o por contadores de ejes para saber la presencia del tren. Es la forma automática de saber que hay un tren. Este es el aspecto físico de un contador de ejes al costado, obviamente mucha electrónica moderna. Este es el aspecto de cómo sería una marca austríaca muy conocida, para mi gusto la mejor del mundo que hace contadores de ejes, que se llama Frauscher. Entonces, eso es brevemente lo que les tenía para decir, cómo es la forma moderna de saber que hay un tren para que eso funcione automático. O circuitos de vía o contadores de ejes. O sea, o un principio eléctrico donde los rieles son parte de un circuito eléctrico, que el par montado, el cortocircuito del tren lo interrumpe y así detecto que hay un tren, o contando ejes. Son las dos formas que hay. Las señales en los sistemas más modernos son eléctricas y son de luces. Bueno, hay toda una discusión en Argentina con el color de la precaución. Los sistemas, los reglamentos que tenemos dos reglamentos en el área metropolitana de Buenos Aires. El Reglamento General de Ferrocarriles, que es de 1936, y el RITO, que se llama el Reglamento Interno Técnico Operativo, que fue aprobado en 1963. Y en ambos documentos se habla de que las luces de precaución deben ser de color anaranjado. Eso viene de la época del nacimiento del señalamiento, hacia 1850, donde la técnica de los colores de los vidrios era muy mala. Lograr vidrios de colores era una cosa muy difícil hacia 1850. Y el color más parecido al amarillo que había en aquel momento era el naranja. Así que todos los reglamentos viejos hablan de naranja como precaución, porque tiene que ver con la técnica del vidrio. Pero el naranja está demasiado cerca en el espectro de colores del rojo, así que en tan pronto como mejoró la tecnología de los vidrios a principios de 1900, se abandonó la precaución de naranja y se pasó al amarillo. En Argentina eso se estableció recién en 1967 con una norma IRAM, pero lamentablemente no quedó reflejado en los reglamentos. Así que el que sabe que existe la norma IRAM te va a decir que la precaución tiene que ser amarilla, pero el que no sabe que está la norma IRAM y sigue leyendo el reglamento general y el rito va a hablar de naranja. El tema es que lo sepan los ferroviarios y que todos sepan de que de 1967 en adelante, como en casi todos los países del mundo, la precaución dejó de ser naranja y tiene que ser amarillo. Bueno, lamentablemente, no sé, en el Roca, que fue hecho en 1980 por los japoneses, la precaución es naranja y nos perdimos una oportunidad de tener un buen amarillo, que es una lástima. En cambio, el Sarmiento, que es un sistema francés de los años 80, o la línea Tigre, que es de finales de los años 70, también alemán, por suerte se puso amarillo para la precaución, pero bueno, hay discusiones. Y lo otro que van a ver como discusión es dónde va el rojo. El Reglamento General de Ferrocarriles, que es de 1936, dice que el rojo va abajo. En cambio, el Rito, que es de 1933, dice que el rojo va arriba. Bueno, es toda una discusión de dónde va el rojo. Para mí, prevalece el Reglamento General de Ferrocarriles y tiene que ir abajo. ¿Por qué el rojo va abajo? Esto se hereda de los países donde hay nieve. Entonces, imagínense que está la visera del rojo, la visera del amarillo y la visera del verde y empieza a caer nieve. Crece la nieve arriba de la visera del verde, crece la nieve arriba de la visera del amarillo, y la nieve puede llegar a tapar el verde, la visera del rojo puede llegar a tapar el amarillo, lo que no quiero que se tape nunca es el rojo. Entonces, para no taparlo con nieve que se acumula arriba de la visera, problema que nosotros no tenemos porque donde tenemos nieve no tenemos tecnología,
En los trenes, es el tren de la Trochita en Chubut, que no le pidan nada de tecnología porque es como del 1800, pero bueno, el rojo debe ir abajo por esa cuestión de la nieve. Lamentablemente, perdón, aún nosotros siguiendo ese criterio original de 1936 del rojo abajo por la nieve, cuando aparecieron los señalamientos de cuatro aspectos que también están explicados en el Reglamento General de Ferrocarriles, que está el rojo, verde, amarillo y el doble amarillo, el segundo amarillo se puso abajo del rojo, lo cual rompe la lógica de dejarlo abajo de todo el rojo, cuando en Inglaterra, siendo coherente con que el rojo siempre esté abajo, el doble amarillo va así a ambos lados del verde. O sea que tenemos un popurrí, una mezcla incoherente. No digo que los trenes vayan a chocar por esta razón, pero aún hoy no nos podemos poner de acuerdo en cosas tan elementales como el color de la precaución o dónde va el rojo, y son discusiones eternas entre los ferroviarios con todos los problemas que tenemos. Discutir de estas pavadas por falta de orden, la verdad que es casi una vergüenza. Esto es lo que les decía de la nieve, esto es una foto de Alemania, de un señalamiento en Alemania distinto, pero ¿qué es? Que se acumule nieve arriba, que acá estaría tapando este verde de allá arriba, pero no a la de acá abajo. Ahora, esta foto que le estoy mostrando acá a la derecha es de Rusia. Si hay un lugar donde hay nieve en el mundo es Rusia y tienen el rojo arriba. Entonces, ¿cómo hacen para que no se les tape con la nieve? Bueno, verán acá que la nieve abajo no está o casi nada, y eso es porque a la visera le ponen calefactor para derretir la nieve. Bueno, o con la ubicación o con tecnología son formas de tratar de evitar nada. Comentarios de color si ustedes quieren, si me permiten, ya que estamos hablando de los colores de la señal. Otra forma que hemos heredado de los norteamericanos, tenemos muchos señalamientos en el área metropolitana de Buenos Aires de origen norteamericano, una marca que se llama GRS, instalado entre los años 1960 y 1970, sistemas de muy buena calidad. Lo tenemos instalado en el ferrocarril San Martín, en el ferrocarril Urquiza, en el Belgrano Norte, parte del Belgrano Sur, y también lo había de Victoria a Capilla del Señor, después fue depredado, y también en una zona en Mendoza, entre La Paz y Alto Verde, de un tren petrolero que había muy importante. Estos sistemas norteamericanos tienen un sistema de señales que se llama Searchlight, buscahuellas sería algo así, o reflector, donde tiene un sistema óptico muy, muy elaborado, donde hay un reflector elíptico y la lente parabólica, y en el foco de la parábola se pone esta lentecita en el medio, se concentra con la parte del reflector elíptico, la luz de la lamparita, y se concentra en este punto que es el foco de la parábola. Y todo esto tiene una forma óptica tan, tan elaborada y que se calibra casi como una mira telescópica, que permite que esta señal se pueda ver bien a una milla de distancia. Mientras una señal tradicional, no de este sistema norteamericano, sino una señal se llama de tipo Fresnel, más clásica, se puede ver bien hasta 500 metros de distancia. Esta técnica la permite ver bien tres veces más, a una milla, a 1,6 kilómetros de distancia. Pero este sistema óptico tan elaborado, si se quisiera hacer para los tres colores, saldría muy caro. Entonces se hace un sistema muy elaborado, y lo que se cambia con un relé en el medio son los tres colores, o sea, el vidriecito que se interpone entre la concentración de la elipse y, y el foco de la parábola. Ahí en el medio se pone este relé, donde su estado de reposo está en rojo. Si se lo alimenta con más 10 volt, muestra amarillo; y si se lo alimenta con menos 10 volt, muestra verde; y si está en reposo, muestra rojo. Entonces, así se puede tener un sistema muy elaborado ópticamente, y el cambio de color se hace simplemente cambiando el lente que está en el medio. O sea que acá lo que estamos viendo en la foto de la izquierda son tres señales, y las tres pueden tener rojo, verde y amarillo. No es que forman los tres colores. Y después están las señales de LEDs, que son las señales más modernas, que también hay señales de LED de uso especialmente ferroviarios. O sea, no cualquier LED, sino que tiene una conformación de seguridad ferroviaria. O sea, detectamos los trenes por circuito de vía o por contadores de ejes, las señales ya son eléctricas, ya no son de brazos, y aparecen lo que se llaman los bloqueos automáticos. ¿Qué es eso? Bueno, ¿se acuerdan que les habíamos contado en la primera parte que
en las viejas señalamientos el esfuerzo humano se circunscribía a más o menos 1 kilómetro a cada lado, que es lo que se podía tirar una señal, y hasta la próxima estación que volvía a tener señales. Insisto, piensen en Mar del Plata y acuérdense que hay señales solo 1 kilómetro cerca de cada estación y en el medio hay un hueco, y ese hueco se llena con el bloqueo manual acordado y un solo tren. Bueno, en ese hueco de 10 kilómetros solo puede haber un tren a menos que tengamos el permisivo, que es una excepción. En el bloqueo automático sigue habiendo, aún estamos en el mundo moderno, hay una mesa de mando que maneja la zona de la estación, que tiene una forma de operar las maniobras, las cuestiones que tienen que ver con las operaciones de la estación. Pero este tramo, este hueco en el medio, que antes no podía llenarse con nada tecnológicamente, ahora se llena con lo que se llama el bloqueo automático, o sea, con circuitos de vía cada 500 metros y acá adentro los trenes solitos van generando su protección. Lo que rige en Argentina, que es una cosa que también es un anacronismo, hay pocos países del mundo que mantienen esto, pero bueno, tiene una historia y alguna razón por qué. Cada tren va protegido por dos señales a peligro, eso se llama recubrimiento entero, una a precaución y una vía libre. Y el tren, a medida que se va alejando, hace que siempre lo protejan dos señales a peligro, una amarilla y una verde. Es como la estela de un barco que a medida que se mueve, el tren se va corriendo y a medida que va cambiando de espacio entre esos 500 metros, iba a decir la palabra técnica que es cantón, o sea, el espacio entre dos señales sucesivas, los ingleses le dicen block, de bloqueo automático, y los franceses le dicen cantón, y acá se usa mucho la palabra cantón, o sea, tenemos una mezcla de inglés y francés. O sea, el espacio entre dos señales es de cantón. Bueno, cuando este tren cambia del cantón siguiente, lo protegen dos señales a peligro y esta que estaba a peligro se pone en amarilla, esta que estaba en amarilla se pone en verde y eso va pasando solito. Y tenemos en algunos lugares, como el Roca, cuatro aspectos, entre el amarillo y el verde hay doble amarillo. Pero el recubrimiento entero significa que todo tren va protegido por dos señales a peligro y una precaución. Esto es un esquemita que tiene el rito, este reglamento que les contaba, donde explica la zona de bloqueo automático. Fíjense, acá están las señales todas verdes, porque no hay trenes, y entre señales, no sé si alcanzan a ver estos dos puntitos acá muy finitos, esos puntitos quieren ser los límites del circuito de vía, de este que le poníamos las juntas aisladas para detectar el tren. Esto que está acá es una flechita, no es un tren, esto es un tren. La señal siempre está a la entrada del circuito que sigue. O sea, si este circuito está libre, que estoy marcando con el mouse, la señal que está a la entrada está verde. Cuando este circuito se ocupa porque entró un tren, esta señal, que es la que dice cómo está eso que estoy entrando, está a peligro. Acá el tren por delante tiene todo verde. Cuando avanza el tren al siguiente circuito, se le ponen dos señales a peligro. Cuando avanza un poquito más, dos señales a peligro y una precaución. Cuando avanza un poquito más, se van corriendo siempre por detrás, como si fuera la estela de un barco, lo van siguiendo dos señales a peligro y una precaución. Y eso lo van haciendo los circuitos de vía, esos alimentados con el electroimán que era el relé, y los contactos del relé, a medida que el circuito que se va ocupando, el relé que va cayendo es el de adelante, va librando esta secuencia por detrás. Pero no la hace ninguna persona, esto es automático, por eso se llama bloqueo automático. Automáticamente la ocupación del tren va haciendo que las barreras automáticas que hay por delante bajen solas y las señales que lo protegen por detrás vayan generando esta protección de recubrimiento entero de dos señales a peligro y una precaución por detrás. Existe también una forma que en realidad es la más utilizada internacionalmente que se llama recubrimiento ordinario, que es el tramo, el cantón que hay entre dos señales, generarle un circuito más cortito. O sea, en vez de haber un solo circuito de vía que detecta la presencia del tren entre señales, se pone un circuitito un poco más cortito. Ese circuito más cortito tiene que ver con lo que necesita un tren para frenar bien. O sea, si este tren no frena bien en la señal y se pasa un poquito, que no debería pasar, pero bueno, en algunos casos puede pasar, ¿cuánto toleramos que se pueda pasar un poco más? Eso se llama una zona de recubrimiento ordinario, o en inglés se le llama overlap. Si el tren libró el overlap, que sería acá, lo protege solo una señal a peligro y una precaución, no dos, una a peligro y una precaución. Eh, si no pudo librar ese circuitito más corto,
no libró ese espacio necesario para frenar el que venga por detrás que no puede detenerse bien, que es como una protección, un sobrepaso por las dudas. Si no puedo garantizar ese sobrepaso por las dudas, entonces dos señales a peligro. Y tan pronto como libras ese sobrepaso, ahí vuelvo a una sola señal a peligro. Eso se llama recubrimiento ordenario u overlap, que es lo más común que hay en el mundo. En Europa, Estados Unidos, Japón, todos usan más que nada esto. Nosotros somos uno de los pocos que seguimos usando recubrimiento entero. ¿Por qué se llama entero? A ver, quiero que vean esto. Imagínense que este tren que tengo acá adelante, poco después de haber terminado, vieron que yo les había dicho que el límite para el circuito de vía, que sería el que va de señal a señal, acá tenemos un solo circuito de vía, de señal a señal, 500 metros, estoy viendo que no hay un tren, le poníamos una junta aislada, principios de plástico al principio y al final, y ahí veíamos por el relevador si hay un tren o no hay un tren. Vamos a suponer que este tren acaba de pasar esta señal y el peor de los casos es que se quede, se descomponga el tren y con su cola se quede un poquito después de haber librado los circuitos de vía, la junta ahí de plástico que les decía. Entonces, como el tren está ocupando lo que sigue, esta señal está a peligro. O sea, este tren está protegido por dos señales a peligro. La que sigue por detrás es amarilla. O sea, este tren que viene por detrás venía con los verdes, se va a encontrar con la amarilla, baja la velocidad porque el amarillo le dice que la que viene está a peligro, pero sin cometer ninguna infracción puede llegar hasta la señal que está a peligro. O sea, lo más cerca que podemos llegar a tener dos trenes, este que se quedó con su cola detenido por algún desperfecto justo después de la señal y este que avanzó después del amarillo, lo más cerca que los podemos tener es un cantón entero separados. Por eso se lo llama recubrimiento entero. Esto que es lo que adoptó la Argentina como norma, es obligatorio en Argentina que en los bloqueos automáticos, que lo tenemos acá en todo el área metropolitana de Buenos Aires, haya por lo menos dos señales a peligro y con eso, en la peor condición, la trompa de un tren con la cola del otro, en el peor de los casos, va a estar separado por lo menos por un cantón entero. Por eso se lo llama recubrimiento entero. Yo les conté que lo que se usa más en el mundo es el ordinario con un overlap. Un overlap es pasarse un poquito por delante este circuitito más corto. ¿Cuál es el peor caso? Que el tren que se queda, que viene por delante, se quede justo después de este circuito más cortito. Con ese caso, este va a haber tener una sola peligro, no dos, y la anterior amarilla. Entonces el tren que viene por detrás va a avanzar hasta acá y se va a parar. O sea que lo que separa, en el peor de los casos, la cola de un tren y la trompa del anterior, no es todo un cantón, sino que es un pedacito. Esto se llama recubrimiento ordinario. Es, si ustedes quieren, un poco más riesgoso, pero más ágil, porque no tengo tan separados los trenes. Esto hace que uno pierda agilidad o en estaciones muy complicadas hay que esperar a que los trenes se vayan muy lejos para poder acercar a otro tren. Esto los tiene más cerca. Hay un poco más de riesgo, pero hay más agilidad. Entonces, internacionalmente se prefiere este compromiso de riesgo en la operación con más agilidad y lo que más abunda es el recubrimiento ordinario. Y hay países en el mundo que no tienen recubrimiento, está permitido en otros países, nosotros no lo tenemos, salvo Tren de la Costa, que en realidad no es un tren, es un tranvía y tiene un señalamiento tranviario, pero bueno, eso sería un caso aparte para explicar en otro momento. Pero al no haber ningún tipo de recubrimiento no significa que los trenes van a chocar, sino que lo peor que puede pasar es que el tren que se quedó después de las juntas aisladas, de esa de los circuitos de vía, se haya quedado justo ahí la cola y el tren anterior para ante de la señal a peligro. Se verán la trompa con la cola, pero no tienen por qué chocar. No tengo margen de frenado de ningún tipo, salvo que haya venido el de atrás advertidamente, despacito y frene bien como tiene que frenar. Pero entonces hay tres formas de recubrimiento. Recubrir es cómo lo cubro por detrás al tren. Lo que es obligatorio en Argentina, que es entero, dos señales a peligro, con overlap, que es el uno más cerquita, que es lo que más abunda en el mundo, y el que no tenemos permitido nosotros, pero en otros países del mundo sí se permite, que es sin recubrimiento. Lo otro que distingue un sistema de señalamiento automático son los cambios que ahora son eléctricos, no son movidos con barras, sino que hay máquinas de cambio. Particularmente los cambios modernos tienen lo que se llama agujas elásticas. ¿Ven? La aguja no es recta y articulada como eran los viejos cambios, sino que esto
Esto es una foto, bueno, es un sistema europeo, creo que es Alemania. Está sacada distorsionada la foto, vean qué cerquita que están los durmientes por la forma que está sacada la foto, pero se alcanza a ver bien la elasticidad y la curvatura de las agujas. Esto hace que, comparado con las agujas anteriores articuladas y rectas, esto permite mucho más confort y mucho mejor velocidad. O sea, los cambios modernos son con agujas elásticas. Pero hay que tener cuidado porque esto ejerce una fuerza con la máquina de cambio que lo quiere mover. Esto es como un resorte que está queriendo volver a su posición. Entonces hay que tener mucho cuidado que la máquina de cambio eléctrica que va a mover las agujas soporte. Están hermanadas la máquina de cambio con las agujas. Hay que tener la máquina de cambio que corresponde a las agujas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, no les tengo que decir una novedad si les digo que a los argentinos nos cuesta mucho hablar entre nosotros. Bueno, si a los argentinos nos cuesta hablar entre nosotros, a los ferroviarios nos cuesta mucho más todavía. Y el de vía no se habla con el de señalamiento, el de señalamiento no se habla con el de vía, no se habla con el de transporte y las decisiones se toman aisladamente sin tener en cuenta el otro. Entonces no va a ser la primera vez que el de vía planifica su renovación de vía sin tener en cuenta el de señalamiento, entonces saca un viejo sistema de cambios articulado que lo movía con una determinada máquina de cambio que había antes, le pongo agujas elásticas y la máquina de cambio vieja no puede mover las máquinas elásticas, entonces se arman unos líos terribles de obras que quedan paradas por la mitad, sobre costos para cambiar las máquinas de cambio, bueno, cosas que nos pasan a los argentinos y a los ferroviarios en particular por falta de diálogo. Entonces, ojo que la máquina de cambio tiene que estar siempre bien hermanada. Y los datos que hay que tener en cuenta son la fuerza para mover las agujas, la fuerza de desplazamiento de las agujas. En este ejemplo es una máquina de cambio Siemens que tiene 5.500 newton. La fuerza de retención, que es que una vez que la máquina llegó a la posición final, se la traba, se la encerroja con una pieza metálica, cuánto aguanta de fuerza sin romperse, que en este caso son 7.000 newton. Eh, la fuerza de talonamiento, que después les escribo qué es, y el desplazamiento de las agujas. ¿Cuánto abren las agujas? 15 centímetros, 22 centímetros. Bueno, estos son los parámetros que hay que tener en cuenta cuando uno elige la máquina de cambio para el aparato de vía, que es como se llaman las agujas en movimiento. Los de gente de vía le dice aparato de vía o ADV, es el término que le gusta usar a los ferroviarios, para lo que es el fierrerío de la vía. Bueno, la máquina de cambio tiene que estar hermanada con el fierrerío de la vía, si no, no puede ser que no puedan operar adecuadamente. Eso le pasa no solo a Argentina, sino que a muchos países del mundo. Entonces es bastante común comprar el aparato de vía con las máquinas de cambio que te provee el fabricante del aparato de vía. Y él ya te garantiza que las máquinas de cambio están hermanadas para mover correctamente. Esto que estamos viendo en la imagen es lo que se llama una cruzada móvil. Es una forma de alta velocidad para dar confort en la cruzada que no sea fija, sino que sea móvil. Pero bueno, más allá de eso están hermanadas las máquinas de cambio con el aparato de vía. Entonces, ¿qué pide el de señalamiento? El de señalamiento, porque esto se lo va a traer el de vía completito de fábrica, o el de señalamiento tiene que pedir, por ejemplo, qué alimentación tienen las máquinas de cambio, cómo tiene el resto de sus instalaciones, con 220, con 380, con continua. Después hay máquinas de cambio que solo que le llegan 6 cables, dos de alimentación, dos para dar las órdenes y dos para que vuelvan los avisos. Hay máquinas de cambio que solo reciben 4 cables y hay máquinas de cambio más modernas que solo reciben 2 cables, donde solo por 2 cables va la alimentación y modulado arriba van los avisos y las órdenes. Bueno, el de señalamiento va a tener que decir qué tensión quiere y cuántos cables y cómo comunicarse, pero después todo el aparatito viene de fábrica. Para evitar justamente tener este problema de hermanado, entonces es una sana costumbre moderna de los ferrocarriles que la gente de vía, cuando compra el aparato de vía, lo compra con la máquina de cambio hermanada de fábrica, pero después de haberse puesto de acuerdo con el de señalamiento para que sepa que después esto se va a hermanar con su sistema de señalamiento automático, con las órdenes y los avisos de que esas cosas se muevan. Otra cosa que van a escuchar son los parámetros geométricos de un aparato de vía o de un cambio. Una forma muy común que van a escuchar es esto que está marcado acá, 1, 2 puntitos 8, 1, 2 puntitos 10, 1, 2 puntitos 12, que eso se dice ferroviariamente 1 en 8, 1 en 10, 1 en 12.
¿Qué significa eso? O sea, si esta es la vía principal y esta es la vía que se desvía, ¿cuánto tengo que recorrer por la vía principal para que la vía que se desvía se aparte 1 metro de eje a eje de vía? Si yo tengo que apartarme 8 metros para que la vía que se está desplazando acá, que se está abriendo del cambio, se separe 1 metro, 8 para 1 metro, esto se llama 1 en 8 y también se lo llama tangente, ¿no? Porque esto, la tangente de este ángulo es opuesto sobre adyacente, entonces esto es un cambio tangente 1 en 8 o un cambio 1 en 8. Si yo quiero que sea más suave la forma que se desprende la vía, eso me va a permitir más confort y más velocidad, aunque ocupa más espacio en el terreno, no siempre se puede. Este sería un cambio 1 en 10. Y un cambio mejor todavía es 1 en 12. Pero si uno está entrando a velocidades, trenes de alta velocidad que quizás vayan a 300 kilómetros por hora por la vía principal, pero por ahí quiero ir a 150 por la vía desviada. Ninguno de estos cambios lo permite, tremenda velocidad por la desviada, 1 en 8, 1 en 10, 1 en 12. Y ahí estamos hablando de cambios modernos que pueden ser 1 en 18, 1 en 22. O sea, ¿qué es un cambio 1 en 22? Que me tengo que desplazar 22 metros sobre la vía principal para que la que se desprende se aparta de eje a eje 1 metro. Es un cambio muchísimo más suave y por eso va a permitir 300 kilómetros por hora por la principal y no sé, 150 por la desviada. Esto sería un cambio de alta velocidad, donde las agujas son más largas y más suaves, y acá vemos que ya no me alcanza con una máquina de cambio, sino que ponen tres máquinas de cambio. No por una cuestión de fuerza, la fuerza le daría, sino para no lastimar a las agujas de agarrar una cosa tan larga desde un único punto, para que se pueda mover más armónicamente y no lastimarla, la elasticidad de la aguja, se la agarra en tres puntos y así se mueve más armónico. Les decía también que existen cruzadas fijas y cruzadas móviles. Las cruzadas fijas, que son las más antiguas, las más comunes, tienen esto que se llama la laguna, la cruzada donde se cruzan las dos vías, y esa laguna produce un golpe y una falta de confort. Entonces esto trata de evitarse, especialmente en los trenes de alta velocidad, para no tener la cruzada fija y evitar esa laguna, se le pone una pieza articulada que se mueve para un lado o para el otro, depende del sentido de circulación en la cruzada, y esto se llama cruzada móvil, y esto se hace también con otra máquina de cambio, una o dos máquinas de cambio en la mitad del enlace. Así podemos ver esta foto muy distorsionada de un cambio de enlace de un tren de alta velocidad, es una línea que se está construyendo esta foto, y podemos ver este enlace que quizás, ya les digo, podemos ser que estemos circulando a 300 kilómetros por hora por la principal y quizás en 150 kilómetros por hora se pueda hacer este enlace, donde tenemos agujas bien largas, y acá ven que hay cuatro máquinas de cambio, en la otra aguja hay otras cuatro máquinas de cambio, y en la cruzada móvil hay dos máquinas de cambio. O sea que acá este enlace se mueve con 10 máquinas de cambio. O sea que cuando le damos la orden del señalamiento de que queremos que se haga este enlace, se van a mover las 10 máquinas de cambio. Después las 10 máquinas de cambio tienen que dar su OK a que llegaron a la posición correcta, que están bien trabadas, que no están separadas las agujas, para recién darle la orden en el señalamiento que dé la orden de avance para pasar por este enlace. En cuanto a la tecnología de mover los cambios, bueno, una muy utilizada especialmente por los europeos y mayormente para los sistemas de alta velocidad son los sistemas electrohidráulicos. Lo electrohidráulico ocupa poco espacio, poco consumo, tiene bastantes ventajas, es más sencillo tecnológicamente. En algún momento tuvieron su problema al principio con las diferencias de los tiempos de operación por la temperatura, no es lo mismo en invierno que en verano. Después mejoraron los aceites y los líquidos multigrado que hacen que se comporte prácticamente igual ante diferentes condiciones climáticas. Después también los líquidos hidráulicos eran contaminantes, bueno, hoy en día ya no son más contaminantes. Hay todo un estigma de su pasado no santo que hace que a algunos ferroviarios no les gusten los cambios electrohidráulicos, pero las tecnologías hoy en día, hay máquinas electrohidráulicas excelentes y muchísimos de los cambios de alta velocidad en el mundo son electrohidráulicos. Esta es una marca austríaca también muy buena, Voestalpine, que utiliza típicamente cambios electrohidráulicos. Lo que le gusta más al ferroviario argentino
son estas máquinas de cambio tipo norteamericanas. Esta en particular es una máquina GRS, esa que se trajeron acá al país, como les dije, en los señalamientos norteamericanos que se instalaron entre los años 60 y 70, Belgrano Norte, Belgrano Sur, San Martín, Urquiza, tienen este tipo de máquinas de cambio. ¿Por qué le gusta el ferrocarril argentino? Porque está pensado para hacerle poco mantenimiento, ir a verla poco, lo cual está mal, pero bueno, es así. No se la va a ver casi nunca, se le hace muy poco mantenimiento, soportan inclusive que se inunde la vía, o sea, todas esas miserias que tenemos, esta máquina las aguanta mucho mejor y por eso le gusta el ferrocarril argentino. Son totalmente electromecánicas, es engranaje y motor, no hay nada hidráulico, pero mientras una máquina hidráulica puede levantar una sola persona, esta necesitas tres o cuatro personas, necesitas una cuadrilla para moverla, pues es un lagarto que pesa un montón, pero bueno, tiene la robustez casi desértica que la hace muy, muy querida por otros sistemas. Entonces hay dos grandes familias de máquinas de cambio para mover los aparatos de vía, las electrohidráulicas y las electromecánicas. Las dos son muy buenas, el gusto tiene que ver con la historia y la idiosincrasia de cada país, pero no lo podría decir que hay una mejor que otra. Lo otro que cambia en los sistemas más modernos es la forma del enclavamiento. El enclavamiento que era eso que pasaba con esos dados abajo de las palancas, que hacían que las cosas sucedan en un orden y con una seguridad, y que no iba a permitir, por ejemplo, que si el cambio está en una mala posición, la señal se ponga a vía libre porque el cambio no está correctamente. Eso lo hace todo el enclavamiento. En el enclavamiento mecánico se hacía con esos dados, de esas piezas que se movían como yo les mostraba, como si fuera el piso de acrílico de un cabín, como si estuviéramos mirando abajo del cabín, y esas trabas mecánicas entre una y otra. Bueno, en el mundo moderno sigue habiendo enclavamiento, pues sigue habiendo condiciones, cuando las cosas tienen que pasar y cuando las cosas no tienen que pasar. Yo diría, como gusta decir a los gente de señalamiento, que el enclavamiento es el corazón de la seguridad. Si bien el señalamiento es el corazón de la seguridad de un sistema ferroviario, el corazón del corazón de la seguridad en el señalamiento es el enclavamiento, lo que dice que las cosas que tienen que pasar pasen y las que no tienen que pasar no pasen. Y en el mundo moderno esos son, ya no son más mecánicos, sino que son eléctricos y electrónicos. Los enclavamientos eléctricos por relevadores, que son los que tenemos en la mayoría de los sistemas del área metropolitana de Buenos Aires, estos sistemas norteamericanos que le decía entre los años 60 y 70, el sistema Siemens de la línea Tigre de los años, finales de los años 70, principios de los años 80, el sistema francés eh, Compañía General, no me acuerdo, Cochifer o CSWE, no sé bien cómo se pronuncia en francés, del 11 Moreno, instalado también a principios de los años 80, el sistema del Roca también instalado más o menos a principios de los años 80, todos son con relés, ¿m? Equipos eléctricos con relés. ¿Cómo es hacer una lógica de enclavamiento con relés? Matas el simbolito de la bobina de un determinado relé y estos son los contactos. Esto quiere decir que este es el contacto, un contacto de un relé A, este es un contacto de un relé B y esta es la bobina de un relé R. B es batería, N es neutro, esa es la alimentación. Para que este relé se excite, o sea que esté energizado, que circule corriente por la bobina, tengo que primero requerir que se haya cerrado el contacto del relé A y el relé B. O sea, es una condición y. Esto puede ser, no sé, para que esta señal se ponga verde, necesito libre este circuito de vía y este circuito de vía. Entonces, cuando es una condición y la otra, los contactos se ponen en serie. En cambio, cuando la condición es o, por ejemplo, esto puede ser una barrera y yo quiero que la barrera baje porque viene un tren por una vía o por la otra en vía doble. Bueno, entonces si la condición es o, la orden de que se energiza el relé es con una o con otra. Entonces, esto es una lógica y esta es una lógica o. Bueno, por más compleja que sea la cabina de señalamiento, no es más que una sucesión, a veces muy larga, de condiciones y condiciones o. Y todo eso lo que va dando la lógica de qué cosas quiero que sucedan. Cuando pase esto y esto y esto, va a suceder esta otra cosa. O cuando pase esto o aquello, o esto y esto o aquello, todas esas lógicas se van armando con los relés para dar la lógica de la seguridad. Lo que antes hacían los dados mecánicos, ahora lo hacen con contactos de relé. Esto es lo que se llama una mesa de mando, desde donde se gobierna un señalamiento de estos automáticos.
Este en particular es la Siemens de la línea Tigre, el sistema Siemens, y esta es la mesa de mando de Victoria, la estación Victoria. Desde acá, con estos pulsadorcitos que hay, se hacen las operaciones de señales, cambios, maniobras, el manejo y los avisos de lo que pasa en el terreno, si hizo el cambio bien o no, si la barrera abrió o cerró, todo eso. Las órdenes salen de esta mesa y los avisos llegan a esta mesa. Ahora, entre esto, que es de donde se manejan las cosas, y los elementos que están en el campo, o sea, el circuito de vía, el cambio, la señal que están en el cambio, ¿qué hay entre esto y aquello? La sala de relés, o sea, el corazón de la seguridad, lo que antes en los cabines mecánicos arriba estaban las palancas y abajo estaba la seguridad. Bueno, en estos cabines modernos está la mesa de mando, de donde se dan las órdenes y los avisos, pero entre la mesa y los elementos del terreno está la lógica de seguridad. El corazón de la seguridad es la sala de relés. Acá es donde está el enclavamiento a relé, acá es donde está el corazón de que las cosas, los trenes no choquen. Si pasa algo acá, a lo sumo algo en la mesa, no sé, se tocan dos cables de la mesa, no chocan los trenes. En todo caso, haré un lío operativo. Pero acá sí no puede fallar nada porque acá es donde pueden llegar a chocar los trenes. Este es el corazón último de la seguridad. Y lo más moderno, o sea, los enclavamientos más viejos eran mecánicos, los daditos. Lo siguiente fue los enclavamientos a relé, que es eso lo que se acabo de contar. Son unos relés especiales para uso ferroviario, perdón, me faltó comentar eso. No es cualquier relé, no es un relé industrial, son relés de uso ferroviario, que los relés que estamos viendo en esta foto pueden valer $2000 cada uno. O sea, son unos relés muy especiales, muy caros de seguridad ferroviaria. Pero desde 1980 en adelante existen los enclavamientos electrónicos. O sea, el primer enclavamiento electrónico apareció en 1980. Ahora, la electrónica no apareció en 1980. La electrónica nace más o menos en el año 1900, 1902, 1903, que aparece el primer diodo de vacío, de la ampolla de vidrio, la válvula de vidrio del diodo. En realidad eso todavía no es electrónica, pero es lo que dio el paso a lo que vino después, que es el triodo, que ese sí es el que permite amplificar, modular lo que asociaríamos con la electrónica moderna. En aquel momento no se llamaba electrónica, pero bueno, esos elementos electrónicos de vacío, las válvulas, nacieron 1902-1903. Hacia la Segunda Guerra Mundial aparecen los primeros transistores, ya de estado sólido, no de vacío, de germanio primero, de silicio después, pero estamos hablando de 1945, más o menos. ¿Por qué tardó hasta 1980 en llegar la electrónica al enclavamiento electrónico o a las funciones electrónicas de seguridad? Por los defectos intrínsecos que tiene la parte electrónica. Por ejemplo, al trabajar con tensiones muy bajitas, los componentes son muy susceptibles a las interferencias externas. Y si hay algo que sobra en un ambiente ferroviario electrificado, son las interferencias y los pulsos electrónicos, electromagnéticos, los ruidos eléctricos son terribles. También, a diferencia de los relevadores, los componentes electrónicos no tienen una forma predecible de fallar. Eh, Hay una palabrita que no la usé todavía nunca, que es fail safe. Fail safe significa fail es falla, safe es seguro. Seguridad ante falla. Algo electrónicamente fail safe o eléctricamente fail safe es que ante la condición de falla voy a la condición más segura. Bueno, es muy difícil, en un relé sí se puede hacer por construcción de estos relés de $2000 que le decía, pero en electrónica es imposible lograr un componente electrónico suelto fail-safe. Sí se logra un conjunto de componentes que terminen teniendo función segura, pero no un componente suelto. Otro defecto que tienen los componentes electrónicos es que cambian sus características con el tiempo, no siempre se comportan igual. Y después, especialmente cuando hay grandes integraciones, cuando uno integra en estos chips modernos miles o millones de transistores, aparecen lo que se llaman los errores sistemáticos de fabricación. O sea, uno hace no sé, 100.000 microprocesadores y si tienen un error sistemático, los 100.000 fallan en la misma instrucción. Quizás fallen en la función matemática 5580, bueno, todos van a fallar en la misma porque tienen un error sistemático en su fabricación. Entonces, las cosas electrónicas de alta complejidad suelen ser muy susceptibles a esos errores sistemáticos de fabricación.
Para evitar todos estos errores, todas estas cuestiones naturales a la electrónica, hubo que recurrir para permitir llegar a los enclavamientos electrónicos o las funciones electrónicas de seguridad avanzada. También le caben a lo nuclear, a las conmutaciones de alta tensión que pueden llegar a volar represas enteras. O sea, en muchas, no es exclusivamente ferroviario, pero que la electrónica se meta en esas cosas tan importantes de seguridad se logró con dos soluciones tecnológicas que son la redundancia y la diversidad, tanto del hardware como del software. Veamos redundancia de hardware. Esto se llama 2 de 2. Lo van a ver escrito como si fuera 2002. No son dos números cero, son dos letras O. Por esto está sacado del inglés two output of two, o sea, dos salidas de dos. ¿Qué significa esto? Que la misma orden se le da a dos computadoras o dos canales de procesar electrónicamente la información y solamente si coincide una y la otra se la da como válida. Si no coinciden las dos computadoras, no es que falla, sino que se va a la situación segura y en todo caso me paraliza los trenes o me paraliza la solución de seguridad. No es que los va a hacer chocar, pero solo lo toma con una salida válida para tomar una decisión de seguridad que coincidan las dos salidas. Tiene que coincidir una y la otra. Ya esto da suficiente redundancia de seguridad. El problema es que si falla una de las dos computadoras, me quedo sin disponibilidad de instalaciones. Se para toda una estación, por ejemplo, se ponen todas las señales a peligro y no circula ningún tren. Si uno quiere tener la misma seguridad, pero con más disponibilidad ante fallas, existe 2 de 3. 2 de 3 es la misma entrada, se le da a tres canales o tres computadoras y con que por lo menos coincidan dos, ya la función de seguridad la tengo, marco una alarma y me da tiempo para que venga a cambiar la tercera que está en falla. Entonces, 2 de 3 es igual de seguro que 2 de 2, o sea, esta es igual de segura que esta, pero lo que pasa es que 2 de 3 me da más disponibilidad en caso de falla, el otro me deja colgado del sistema, este me deja seguir funcionando y marca una alarma para que vengan a arreglar. Y otra forma de lograr lo mismo que esto es con lo que se llama 2 veces 2 de 2. O sea, tengo un par de estos que ya dan seguridad y si llega a fallar ese, instantáneamente cambia a otro par que está en lo que se llama hot standby, esperando ahí listo para ser usado y cambia en microsegundos de un par a otro. Las tres son formas permitidas de redundancia de seguridad electrónica para los enclavamientos modernos y ahí es una cuestión de gusto y beneficio y costos del fabricante. Hay soluciones que las pueden hacer con partes que son 2 de 2, parte 2 de 3, parte 2 veces 2 de 2. Es una cuestión de costo-beneficio, horas hombre de ingeniería, de programación, pero las tres son utilizadas para lograr redundancia de seguridad en los enclavamientos electrónicos. Y después está la diversidad que tiene que ver con esto de los errores sistemáticos que yo les decía. Esto de que hago 100.000 chips y todos fallan en la función matemática 4525. Para que eso no pase en algo electrónico de seguridad de alta complejidad como son los controles de seguridad de los trenes o lo nuclear u otras cosas importantes en electrónica, se recurre a diversidad de hardware, de sistemas operativos y de software. ¿Qué es diversidad de hardware? Por ejemplo, voy al ejemplo de 2 de 2. Tengo los dos canales. Bueno, no sé, un canal lo hago, por decirlo fácil, con una computadora Sony y otro lo hago con una computadora Hewlett Packard. Es imposible que las dos fallen en la misma función. Una tendrá su error sistemático en la 3528, el otro lo tendrá en la 4525, pero es imposible, las probabilidades son nulas de que las dos computadoras de dos fabricantes distintos, de dos hardware distintos, tengan el mismo error sistemático en la misma función. Lo otro es los dos canales, dárselos con dos sistemas operativos distintos. Por ejemplo, uno bajo entorno Windows y otro bajo entorno Linux o Linux o como se diga. También el error sistemático del Windows o del Linux no van a estar en el mismo lugar, van a ser distintos. Y también lo que se hace es diversidad de software. Se le dan los dos canales a programar a dos personas distintas. Por supuesto que el resultado final del software va a ser el mismo, porque tienen que hacer lo mismo, pero es imposible que dos programadores usen las mismas sentencias en el mismo orden. Uno pondrá la multiplicación primero, otro pondrá la resta después. El orden de las sentencias ya son distintos, así que el error sistemático de software se evita al dárselo a dos programadores distintos. Entonces,
Gracias a la redundancia, 2 de 2, 2 de 3 o 2 veces 2 de 2, y a la diversidad de hardware, sistemas operativos y de software, es que recién pudo habilitarse el primer enclavamiento electrónico en el mundo en 1980, que es relativamente hace muy poquito. Y este es el aspecto de un enclavamiento electrónico moderno. Mientras uno en un enclavamiento a relés veía los dados mover, perdón, a daditos mecánicos, uno veía los daditos mecánicos moverse y los escuchaba, o en los relés uno los sentía clac, clac, moviéndose. En esto es un silencio total, donde uno tiene las lucecitas que se van moviendo y hay que confiar en que la lógica de Boole, la lógica booleana, está haciendo ahí adentro la lógica que tiene que hacer para que los trenes no choquen. Pero bueno, los sistemas modernos son así y ya las mesas de mando no son más con botoncitos o con llavecitas, sino que son con paneles de computadora y mouse para seleccionar las operaciones. Y por último, contarles un poco sobre barreras automáticas. ¿Cómo funciona básicamente una barrera automática? Bueno, la forma más clásica es con circuitos de vía. También podrían andar con contadores de eje, pero déjenme que se los explique con circuitos de vía, que es la más fácil. ¿Se acuerdan? Un circuito de vía, no sé, de 500 metros, 1000 metros, alimento en un extremo, relé en el otro. Bueno, acá ven que hay un circuito de vía, es doble vía en este caso, que es la barrera más sencilla para explicarles. Tenemos un circuito de vía para un determinado tren y otro para el otro. Son circuitos de vía verde. Ahora les voy a explicar por qué también se agregan estos dos circuitos amarillos. Los amarillos son opcionales, no todos los ferrocarriles lo tienen. Lo que sí necesitan todos es estos verdes. Pero bueno, cuando viene un tren y el primer par montado, o sea, el primer eje con las dos ruedas metálicas que hace el cortocircuito, entra en el punto A, o sea, empieza el circuito de vía después de las juntas de plástico y detecto el tren, en el paso a nivel primero se genera una secuencia solo de luces y campanas, son más o menos entre 5 y 7 segundos, donde operan solo las luces y las campanas. Los ferroviarios a eso le dicen fonoluminosa, ¿eh? Fono de sonido y luminosa. Después el tren sigue avanzando y después de esos segundos que solo actúan las luces y las campanas, empiezan a bajar los brazos. Tiene un tiempo de bajada de los brazos. Cuando los brazos están totalmente horizontales, no puede ahí nomás llegar el tren. Eso que uno ve a veces en las películas norteamericanas, de que el brazo llega abajo y ahí ya llegó el tren, para hacerlo más terrorífico la llegada del tren. Bueno, eso en Argentina no está permitido y en la mayoría de los países del mundo, eso es una rareza muy norteamericana porque no les gusta esperar, pero la mayoría de los países del mundo desde el momento que los brazos están totalmente bajos hasta que llega el tren al paso a nivel, hay un tiempo de seguridad que se toma. Entonces, desde el momento que el tren pisa el punto A, primero tiene que haber darle tiempo. Este largo, este circuito de vía tiene que permitir que las luces y las campanas suenen, que el brazo baje y que los brazos estén totalmente bajos un tiempo antes que establece la normativa hasta que llegue el tren. Cuando la cola del tren, su último par montado, deja el punto B, las barreras se levantan. Cuando al rato viene otro tren por la otra vía, pasa lo mismo. Empieza acá en el punto C y cuando se va después del paso a nivel, las barreras levantan. ¿Por qué hay algunos países que eligen poner este, o algunos ferrocarriles acá en nuestro país, algunos lo tienen y otros no? Estos circuitos de aproximaciones. Es un poquito más caro, hay que gastar los circuitos de vía. Más. Porque esto evita lo siguiente. Imagínense que cuando el primer tren se está yendo la cola, el que va por la vía uno de arriba, la cola se va y deja el punto B, justo en ese momento entra otro tren por la otra vía por el punto C. ¿Qué podría pasar? Que la barrera que está queriendo empezar a levantar baja de golpe. Entonces, eso le da la sensación al que está cruzando con el auto de calle que la barrera está descompuesta, porque está empezando a subir y baja de golpe. Más allá de que como somos impacientes y no cumplimos la ley de tránsito, apenas empieza a levantar un poquito el brazo, metemos la trompa y si baja de golpe, va a caer el brazo de barrera arriba del capó del auto. Entonces, el que quiera evitar ese cabeceo, las probabilidades son relativamente bajas de que ocurra justo de cuando un tren está alejando el punto B entre el otro del punto C, pero no sé, en una línea como el Sarmiento que hay muchos trenes en vía doble y múltiple, las probabilidades son bastante importantes. Entonces, si uno quiere evitar ese cabeceo que puede llegar a ser perjudicial para los autos, se agrega este circuito amarillo. Y ese circuito amarillo, ¿qué pasa? Si cuando este tren de la primera vía
libra el punto B, este tren que va a venir por la otra todavía no pisó el circuito amarillo, este circuito amarillo me da el tiempo, el largo, para que el brazo llegue correctamente arriba, espere por lo menos 5 segundos y ahí empieza una nueva secuencia. Entonces el que va a cruzar por la calle le da la sensación de que anda todo bien. Si cuando la cola del tren va a librar el punto B, el tren que viene por la otra vía ya pisó el amarillo, se va del punto B y la barrera no levanta, porque si no, no le va a dar el tiempo para que evite el cabeceo. O sea, si no, no le puedo garantizar ese tiempo de que llegue hasta arriba completamente y espere por lo menos 5 segundos, que eso me lo da el amarillo, este circuito amarillo que dibujó acá, eh, eh, no, si no me garantiza, no levanta la barrera. Entonces, estos circuitos amarillos opcionales de aproximación se agregan cuando uno quiere evitar ese cabeceo. Lo tiene acá el ferrocarril Sarmiento, lo tiene la línea Tigre, los norteamericanos GRS que se instalaron acá, creo que el Urquiza lo tiene, pero los otros no. San Martín seguro no lo tiene. Es un poco depende de cuándo se instaló y qué pidió Ferrocarriles Argentinos. Los tiempos que hay involucrados. Bueno, están los tiempos que tienen que ver con el circuito de vía verde y los tiempos que tienen que ver con el circuito amarillo. Yo les dije que el verde tiene que permitir el tiempo de luces y campanas solo. La norma pide que sea mayor a 5 segundos, lo típico que se instala es 7 segundos. Después el tiempo de que bajan los brazos desde la posición vertical hasta la horizontal, depende de la tecnología, el fabricante y el largo de los brazos, pero puede andar entre 5 y 10 segundos. Y después del momento que están los brazos totalmente bajos hasta que llega el tren, hay un tiempo que se llama de despejamiento, que está aprobado, está en una norma técnica que rige el tema de los pasos a nivel, que está aprobado por resolución CETOP, Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas número 7 en el año 81, que depende de la cantidad de rieles, la distancia entre los rieles extremos a cruzar, si es hasta 5 metros, 5 o 10 o 10 o 15, ese tiempo de que el brazo está abajo hasta que llega al tren puede ser 12, 14 o 16. 5 metros sería una vía única, 5 a 10 sería vía doble, 10 a 15 serían tres vías. O sea, si tengo que cruzar una vía, me da 12 segundos. Si son vía doble serían 14 segundos y si son tres vías daría 16 segundos. Y después el circuito de vía amarillo tiene que permitir el tiempo del brazo que suba totalmente de horizontal a vertical y después espere por lo menos un tiempo que me dé la sensación de que tarda en venir otro tren y que no es que llegue arriba y empiece a bajar de nuevo, que alguna vez en alguna instalación que hubo que hacer se fijó en 5 segundos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos tiempos se tienen que cumplir a una determinada velocidad. La mayoría de las barreras del mundo y prácticamente todas las barreras que tenemos acá instaladas en Argentina se hacen para el tren más rápido que puede llegar a circular sin parar. Por ejemplo, la línea a Tigre es 90 kilómetros por hora, el Sarmiento 120 kilómetros por hora. Entonces yo si quiero permitir estos tiempos que les decía recién, son tiempos reales, esto es un ejemplo real. 7 segundos de fonoluminosa, 9 segundos de bajada de brazos, vía doble 14 segundos, esto me da 30 segundos. Si yo quiero esperar a que el tren que viene a 90 kilómetros por hora me permita 30 segundos, ¿qué largo tiene que tener el circuito de vía verde? Bueno, 90 kilómetros por hora dividido 3,6 por conversión de unidades da 25 metros por segundo. Un tren que viene a 25 metros por segundo, ¿cuánto tiempo, qué largo necesita de recorrido para permitir 30 segundos antes de llegar al paso a nivel? 750 metros de largo. 30 por 25, segundo con segundo se va, quedan metros, 750 metros. Ahora el Sarmiento, esto le decía que es el ejemplo de la línea Tigre. Los circuitos de vía verde en la línea Tigre tienen 750 metros. Pero en la línea Sarmiento, a alguien se le ocurrió trasnochadamente diseñar todas las barreras para 120 kilómetros por hora, que yo jamás me voy a imaginar que un tren pase a 120 kilómetros por hora por Morón, sería una locura. Pero bueno, me imagino que los ferroviarios cuando hicieron la vía nueva, la hicieron para 120 kilómetros por hora y que después venga uno de señalamiento y la quiere usar a menos velocidad, parece un sacrilegio. Entonces algún trasnochado pidió que los circuitos de vía de las barreras estén pensados para 120 kilómetros por hora. Y eso da 1000 metros de largo. O sea que en el Sarmiento, cuando un tren está a 10 cuadras, 1000 metros, está a 10 cuadras del paso a nivel, empiezan a sonar las luces y las campanas.
Si el tren viniera a 120 kilómetros por hora, a los 30 segundos los tengo en el paso a nivel. Pero los trenes, por suerte, no van a 120 kilómetros por hora. Y además, 1000 metros para un lado y 1000 metros para el otro de un paso a nivel, seguramente agarro plataforma. Entonces, no solo que no viene a 120, viene por ahí a 60 o a 40, para en la estación, sube y baja toda la gente. En la otra pasa lo mismo. Entonces, en vez de estar 30 segundos, estamos 3 4 minutos una barrera cerrada. Inclusive la peor barrera que tiene la línea Sarmiento, que es la punta de plataforma de la estación Castelar, por lo menos la que hemos medido de la CNRT, si uno suma en hora pico, cuando entra y salen los trenes del depósito y cuando hay mayor circulación, si uno suma todos los pedacitos de tiempo que está cerrada una barrera a lo largo de una hora, no es todo junto, sino sumando pedacitos, de una hora está 40 45 minutos cerrada la barrera y solo 15 20 minutos abierta. Claro, después llaman a la CNRT y se quejan, que es donde yo trabajo, la barrera anda mal. No, la barrera no anda mal, la barrera anda como fue diseñada, que es como se diseñan la mayoría de las barreras del mundo, que es para el tren más rápido que puede llegar a circular sin parar. El tema es que no le podemos pedir a la tecnología de la barrera que solucione un problema estructural, que es una trama urbana tan compleja como el ferrocarril Sarmiento y la trama de la zona oeste con tantos habitantes, solucionarlo con barreras. No hay forma de solucionarlo o no hay forma racional o económica de hacerlo. Habría que ir a tecnologías muy caras para poder solucionarlo y la otra es poner a distinto nivel el ferrocarril de las vías. Puede ser soterramiento, si es que lo hacemos bien y no como se intentó hacer, o pueden ser soluciones individuales con túneles o puentes que parecen más racional en vez de meterse en obras faraónicas que nunca terminan, como fue lo del soterramiento. Pero no hay pasos a nivel buenos, por más tecnología que uno le ponga, la única solución eficiente es eliminar los pasos a nivel. Otro tema, si tenemos mucho tiempo de cierre y las barreras tardan tanto tiempo bajas, ¿qué suele hacer la gente? Zigzag. Entonces, muchos de los accidentes los tenemos cuando los autos cruzan en zigzag y se les habrá ocurrido quizás a ustedes o habrán visto en algunos otros países, ¿por qué no le ponemos cuatro brazos para que las barreras automáticas bajen los cuatro brazos y no dejen que los autos hagan zigzag? Hay países que lo hacen, pero en determinados recaudos porque el problema es no dejar atrapado a alguien. Si bajan los cuatro brazos juntos, podemos llegar a dejar atrapados un vehículo arriba y eso puede ser un mal mayor al que queremos evitar. Acá hemos tenido algunas poquitas, hay 5 barreras instaladas con cuatro brazos en la zona de Campo de Mayo de Ferrovías, en la estación, ah, bueno, en la zona de Campo de Mayo. Y acá vemos cómo se eligió el funcionamiento. No se alcanzan a ver las imágenes, son las fotos un poquito chiquititas. Acá no hay trenes, están los cuatro brazos de arriba. El tren se acerca, están bajo los brazos de entrada. Después de un tiempo bajan los brazos de salida para dar el tiempo que si alguien se quedó adentro pueda escapar. Entonces se le da un tiempo de despejamiento para no quedar atrapado. Después recién bajan los brazos de salida y cuando suben los cuatro juntos. Esto está interesante para una zona como ahí Adolfo Surdó, o en esas zonas donde hay baja densidad de trenes y autos, pero yo no haría así una solución eficiente quizás en el Sarmiento. Puede llegar a las probabilidades de que todo se quede atascado y que los semáforos no te dejen circular más adelante y la gente se metió mal y queden atrapados y terminen bajando los cuatro brazos. Puede pasar y eso es muy complicado. Entonces, los países que quieren evitar que los vehículos se queden atrapados, ponen sensores de vehículos atrapados. Hay técnicas ópticas, loops, láser, radar, más baratas, menos baratas, que detectan si algo se quedó arriba. Entonces, si algo se quedó arriba, hay dos formas. O mientras algo se quedó arriba del paso a nivel, no bajan los brazos de salida, o sea, solo bajan los brazos de entrada de los cuatro y doy tiempo hasta último momento para que si algo se quedó atrapado, el brazo de salida esté siempre para poder escapar y esperando a que pueda escapar. Y hay otras tecnologías todavía más avanzadas, más caras, que si algo se quedó atrapado, paran los trenes. Pero tenemos que estar en un contexto tecnológico donde podemos comandar a distancia el freno de los trenes porque algo se quedó atrapado. Y ese tipo de tecnología existe, solo la tenemos acá en Argentina, en los nuevos señalamientos que se instalan en los subterráneos, la línea H, lo habrán escuchado CBTC,
ahora se está poniendo la línea D, la línea C, son sistemas muy elaborados, muy caros, que no lo tenemos en superficie y que sería complejo para poder tener una solución tecnológica de barrera. También tenemos la solución a lo ruso, que yo no la recomiendo para nuestro país, ni no me gusta para nadie, pero bueno, algunos lo pueden ver como eficiente, que es si los brazos solo dos están horizontales, aparecen estas cosas abajo del terreno e impiden el zigzag. Pero bueno, me parece demasiado bestia y también tienen sus problemas de autos que chocan contra estas cosas y todos tienen sus bemoles. Por último, comentarles de los pasos peatonales puros. Lamentablemente no hay ninguna norma en nuestro país que diga qué tiene que tener un paso peatonal puro. No estoy hablando del paso peatonal asociado a una barrera al costado, donde ahí funciona el conjunto con la barrera, sino un paso de peatones solito, peatonal puro. No hay nada que diga en nuestro país qué tiene que tener. Y los tenemos con nada o con laberintos solamente, con una protección para el ingreso involuntario. Tiene que ser algo que impida que una persona distraída con los auriculares puestos se encuentre parada arriba de las vías. Algo le tiene que molestar en su circulación y eso se logra con el laberinto. Eso es lo mínimo que pide la norma, un impedimento para el ingreso involuntario a la zona de vías. Hay algunos que le han agregado campanas y otros le han agregado campanas y luces. Esos son agregados por encima de la norma vigente que no lo dice, pero si se puso alguna vez campana, la campana tiene que andar. Si se puso campanas y luces, las campanas y las luces tienen que andar. Pero puede no haber nada y no estamos incumpliendo ninguna normativa vigente. El laberinto en realidad es un invento ferroviario cuyo objetivo sería que la gente mire para un lado y mire para el otro. Yo la verdad que no veo que nadie levante la cabeza. Si queremos hacer un laberinto como corresponde, que tiene que aceptar ley de discapacitados, tiene que permitir el giro de una silla de ruedas de 1,5 metros, genera un volumen que no lo tenemos en muchas veredas, así que si lo queremos hacer bien es impracticable. Si lo hacemos mal, termina siendo un impedimento para la gente que lo sortea por el costado, que no pasa ni con los cochecitos de bebé ni con los carritos de hacer compras. O si la gente lo usa como corresponde, imagínense en Morón, pudo llegar a atascar. Hay tanta gente que quiere cruzar que se atasca, tarda en salir y atasco gente arriba de la vía. A mí en lo personal no me gusta el laberinto, no es que esté prohibido, pero no me gusta. Yo prefiero dos vallas separadas así, que haga con un simple quiebre de cintura y que evite el ingreso involuntario, pero no mucho más. Hay países que para los peatones puros tienen barreras con luces, como si fuera un paso a nivel vehicular. Eso a mí en particular no me gusta, por un lado porque es una señal vial, no una señal peatonal, ni tampoco me imagino parar la circulación de peatones con barreras, portones o algo por el estilo. No sé, imagínense en Morón no dejar pasar la gente porque viene un tren y tarda 3 minutos. Bueno, lo van a romper, prender fuego, pasar por arriba. O sea, estas soluciones de otros mundos no las veo aplicables a nuestra idiosincrasia peatonal y con los problemas que tenemos estructurales a superar. Hay países donde la barrera cierra cuando baja también la parte peatonal. Lo bueno es que cuando levanta no hay impedimento para los discapacitados, pero más vale que no esté 3 o 4 minutos cerrado porque no pasa nada. Y esto que ven acá abajo, que se llaman como unas polleritas, shirts, es para que no se metan los chicos por ahí abajo y no se le escape una madre o un chico y lograr un cierre muy efectivo desde el punto de vista de la seguridad, pero esto es incompatible con los tiempos de cierre que tenemos en nuestras barreras. Así que hay soluciones tecnológicas interesantes, pero no para nuestras cuestiones. Por último, comentarles que en Argentina existen 14.000 pasos a nivel en 28.000 kilómetros de vía, o sea, tenemos un paso a nivel cada 2 kilómetros como promedio, pero de esos 14.000 solamente 1.000 tienen barreras. O sea, tenemos un país sin barreras. 13.000 pasos a nivel no tienen nada. Por más que acá en el área metropolitana veamos barreras, en el interior del país no las hay. En el área metropolitana de Buenos Aires, que sean atravesados por trenes metropolitanos locales urbanos, hay 582 pasos a nivel. 501 tienen barreras. 355 son automáticas, 146 son manuales y 81 todavía no tienen barreras. Los muertos de todo tipo, no en pasos a nivel, sino todo tipo de muertos, tienen esta lógica de la línea roja. O sea, en el año 2008 murieron 419 personas
por suerte, en el año 2024, 183 con una tendencia en disminución. Y la línea azul muestra de esos que murieron, cuántos murieron en acción de suicidio. No es que se suman. Por ejemplo, 2008, de 419 personas que murieron, se suicidaron, murieron en acción de suicidio 246. Suicidios hay más, no es que hubo solo 246 suicidios, sino personas que terminaron muriendo en el suicidio 246. La buena noticia es que todo esto viene bajando. Pero si uno mira los que no quisieron suicidarse, cómo mueren, peatones arrollados son el 78% y adentro de vehículos solo el 16%, por más que hagan zigzag y por más que tengamos 81 pasos a nivel sin barreras en ramales diésel todavía. O sea, por lejos el mayor problema que tenemos son los peatones arrollados, o que cruzan por cualquier lado, o que cruzan distraídos en los pasos a nivel. Ese es el punto más importante de seguridad y que tiene que ver con las partes de los peatones. Esto es el porcentaje de suicidio respecto a los muertes totales, más o menos se ubica, si uno hace el promedio, más o menos el 60%. O sea, de cada 100 personas que mueren en el área metropolitana de Buenos Aires, 60 se debió a suicidios en pasos a nivel o que cruzaron por cualquier lado. Y de los heridos, bueno, también vemos que va bajando, pero estamos más o menos en casi 1000 heridos al año. Muchos tienen que ver, bueno, casi el 60% con pasajeros golpeados o caídos, especialmente en los ramales que todavía tenemos puertas de apertura manual, como el Belgrano Norte, y después mucho menos en heridos, estamos en arrollamiento de personas y mucho menos todavía en colisiones con vehículos. La mayor cantidad de heridos son las personas en el proceso de subir y bajar de los trenes donde todavía tenemos puertas de apertura manual. Tanta cantidad de pasos a nivel y tantas aperturas de puertas manuales son signos de atraso tecnológico. Si hubiéramos invertido todo lo que deberíamos haber invertido a lo largo de estos años en nuestro sistema ferroviario, tendríamos que tener eliminados muchos pasos a nivel, vehiculares y peatonales para no tener muertos y tendríamos que tener automatizadas todas las puertas y nos ahorraríamos muchísimas víctimas, muertos y heridos. Por último, comentarles de la normativa de pasos a nivel. No me dan los tiempos, ya estamos en la hora, les pido mil disculpas, pero la normativa es compleja, tiene una componente ferroviaria y una componente vial. Acá están los documentos de la componente ferroviaria más notorios, los más importantes que no puede dejar de leer a alguien. Si lo necesitan, está en la página de internet de la CNRT y si no, pidan contactos a la facultad, a Pablo Martorelli o a quien sea, y le van a dar mis datos y yo le paso toda la información. Hay dos documentos muy importantes que no pueden dejar de leer, que son el decreto 747 del año 88 y las normas aprobadas por una resolución CETOP del año 81. Básicamente el decreto 747 dice quién paga qué y las normas dice qué tienen que haber. Son un desprendimiento de la normativa nacional, no me dan los tiempos para explicarlo. La componente vial es la ley de tránsito y la ley de discapacitados. Estos son los componentes que hay que estudiar. No, no estoy bien con los tiempos, pero solo quiero que vean una cosa. La forma de decidir si va a barrera o no va a barreras, que está en la normativa aplicable, hace que prácticamente todos los pasos a nivel tengan que tener barreras. Si tenemos 13.000 pasos a nivel sin barreras, desde el escritorio le digo que la norma dice que más de la mitad tendrían que tenerlas. Tenemos un problema, sí quiero que vean esto. La ley de 1891, la ley de ferrocarriles, que es una muy buena ley, tenía un defecto estructural muy importante que para mí es una copia de una vieja norma británica incumplida ya en 1891. Pedía que todos los pasos a nivel en Argentina estuvieran protegidos con barreras e iluminados de noche. Ya eso en 1891, el ferrocarril nació en 1857, ya era altamente improbable que se pudiera cumplir e incumplible en la mayoría de las vías que se habían construido en esa época. O sea, se escribió un absurdo en 1891, incumplible, que es todos los pasos a nivel protegidos con barreras iluminados de noche. 100 años después lo cambiamos por una norma que prácticamente me dice que medio país tiene que tener barreras. O sea, de un absurdo que era todo el país con barreras, de 14.000 solo tengo 1.000, o sea, tengo el 10% con barreras. La norma me dijo durante 100 años una ley que todos tenían que tener barreras. Y después de 100 años escribo algo que me dice medio país tiene que tener barreras. Es igual de absurdo decir todo el país o medio país cuando solo puedo tener el 10%. Así que la norma vigente que tenemos, entre otros defectos, pide barreras que sería AC. No me dan los tiempos para explicarlo, pero si alguno lo necesita, lo podemos charlar. Si alguno por su actividad profesional necesita algún problema de pasos a nivel, por favor, pidan mis datos en la facultad
y los voy a asesorar con todo gusto. Hoy les pido disculpas por no darlos tiempo. Profe, igual Sí, disculpe, ¿eh? sí, No se condenen por el tiempo. Si usted, la verdad es que es muy interesante en mi caso. ¿me Es aguantan una un poquito licencia, me entonces? parece. Sí, sí, no hay Bien, problema. Ya estamos bueno, acá. No hay Claro, bien, problema. la Sí, no hay verdad que es súper problema. interesante y la verdad que gracias, no me gracias. corre a mí el tiempo. No hay Bien, problema, bien, claro. Tranquilo, gracias, tranquilo. gracias. Quería perder Bueno, nuestra información. bien, bien. Sí, Entonces no voy más vale la pena despacito. perderse por ahí cosas, incluso hasta elementales, se podría decir. Está muy bueno, digamos. Y sería, digamos, una picardía no escucharlo. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, les cuento. La ley decía que todos los pasos de nivel tenían que tener barreras. Eso se cambió recién en 1982 y dijo, los pasos a nivel se van a proteger como establezca el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, el Congreso, la Nación, por ley le dijo, los pasos a nivel no es que todos tienen que tener barrera, sino que se van a proteger como diga el Poder Ejecutivo Nacional. Y el Poder Ejecutivo Nacional que se emite por decretos, lo dijo recién en 1988 y dijo, los pasos a nivel se tienen que proteger, o sea, hay que ponerle barreras, donde ya lo venía diciendo una norma que se había dictado en 1981, que hay un vacío de 7 años que no sé cómo lo resolvieron, porque la normativa esta decía una cosa y la ley decía otra, pero eso se corrigió recién en 1988. Hay un tema inverso ahí. El reordenamiento es inverso por la Sí. fecha. Es así, es una Y la contradicción. norma esta, que los ferroviarios ustedes la van a escuchar decir la 7/81 o la CETOP, el nombre completo es Norma para los caminos, para los cruces entre caminos y vías férreas, aprobado por la resolución de la ex Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas número 7 del 12 de enero de 1981. Entonces, como es tan largo el nombre, le dicen la 7, la 781 o la CETOP. Pero esta norma termina diciendo, en definitiva, entre otras cosas, dónde tiene que haber barreras. Esta tabla que les muestro acá, en rigor, no existe en la norma, sino que esta surge de la norma. La armé yo, pero no, bueno, ninguna ciencia, pero trata de resumir, y esto vale para pasos existentes, no vale para un paso nuevo. Si uno quiere crear un nuevo paso a nivel, esto no le sirve. Esto es para analizar si un paso a nivel de los que existían en el año 81, de los que existen hoy en día, tienen que tener o no barrera. Para eso, la normativa clasificó las redes. Esto fue hecho en 1981. En 1981 se estaba electrificando el ferrocarril Roca y Ferrocarriles Argentinos soñaba con una cosa que se llamó el Plan de Electrificación, que fue aprobado por resolución del presidente de Ferrocarriles Argentinos que decía los ferrocarriles que se iban a electrificar. Y ahí se definieron las grandes redes troncales. La red ferroviaria se dividió en red metropolitana y las grandes troncales. Las grandes troncales era el sueño de electrificación de los años 80 de Ferrovías Argentinos. Por ejemplo, Retiro Rosario, Rosario Córdoba, Rosario Tucumán, Retiro Mendoza, Retiro Bahía Blanca, perdón, de Constitución Bahía Blanca, Retiro Mendoza les dije, la vía Mar del Plata, bueno, las grandes troncales que se soñaban electrificar en esa época. Y después están las redes troncales no especiales, las redes secundarias y la red a la demanda. O sea, clasifica las redes según el sueño que había en 1980. Y no es que dijo la que reúna tales condiciones va a poder ser considerada una red troncal especial, sino que la recita taxativamente. Por ejemplo, estas son las esta es la red, perdón, metropolitana, perdón, corro así lo leo bien, la red metropolitana de la zona local. Fíjense, yo soy mitrero, me es más fácil ubicarme en el Mitre, que la red metropolitana llega a los fines de la norma a José León Suárez. La zona metropolitana, por antonomasia, es hasta Zárate, ferroviariamente. Ferrocarriles metropolitanos era hasta Zárate, la privatización fue hasta Zárate, pero la norma considera lo metropolitano de la norma hasta Suárez. Entonces hay que tener cuidado y mirar que estos ramales sean los metropolitanos que están acá incluidos. Pero después, la troncal especial, estos son los sueños de electrificación. Todo esto se iba a electrificar si Ferrocarriles Argentinos hubiera tenido los dineros de los años 80 con lo que soñaba. Estas redes en la metropolitana y en la troncal, la metropolitana, que ya les digo, después no se electrificó, después no fue lo que sea, y hoy uno quiere ver Suipacha Bragado de las que haga, es un ramal pobrecito que casi no dice nada,
Bueno, pero es la gran red troncal que la que se soñaba. La norma está hecha de manera tal de que en la red metropolitana y la troncal, no importa la red urbana de las calles, si es primaria urbana o secundaria. La primaria urbana serían rutas o semaforizadas en zonas urbanas, semáforos, las que se circulan más de 40 kilómetros por hora. Y la secundaria serían las comunes, las calles comunes que complementan a las redes importantes. Después, la norma separa urbanos de rurales. Los pasos a nivel los considero urbanos o rurales dependiendo del catastro. Si el catastro está dividido en manzanas de 1,5 hectáreas o menos, 1,5 hectáreas o menos, o sea, manzanas de 100 metros por 100 metros, por decirlo así, eso es urbano. Si en el catastro las manzanas son más grandes de 1,5 hectáreas, se lo considera rural. Y después se fija en urbanos si hay más o menos de 400 vehículos por día. Y por último, la condición de visibilidad, que también es muy exigente. Pero lo que quiero que vean es esto, la red metropolitana y la troncal especial, no me importa si es urbano, no me importa si es rural, no me importa los vehículos, no me importa la red, todo tiene que tener barreras. Entonces, si uno agarra todas estas vías, más todas estas vías, le da miles y miles de pasos a nivel que hoy no tienen barreras. Entonces, volvió a cometer otro absurdo que es casi como el de 1891, de pedir barreras en todos estos lugares donde claramente no se las pudo poner nunca. Entonces, tener una norma que me deja todo el país fuera de norma o medio país fuera de norma es un absurdo. Y después, inclusive en los ramales que no son esas grandes troncales, sino que en todos los demás, fíjese que solo permite PA pasiva, que es sin barrera, en casos muy especiales, donde por ejemplo tiene que la visibilidad sea suficiente y las condiciones de visibilidad también son muy exigentes y no se cumplen casi nunca. O sea, es una norma que pide barreras todo el tiempo y eso no es una solución posible para nuestro país y nos deja muy mal parados legalmente en caso de accidentes, porque la norma dice barreras y no las tenemos. Entonces, después hay que empezar a remar en dulce de leche para defender al ferrocarril. ¿Cuánto vale una barrera automática? Si tengo un paso a nivel que no tiene nada, no hay nada, no hay señalamiento automático, no hay nada eléctrico en la zona, y quiero ir con toda la instalación para que esa barrera automática funcione, o sea, no tengo nada de instalación aprovechable ferroviariamente, y le quiero poner todo para que funcione una barrera automática, toda esa instalación cuesta o nos cobran $200.000. ¿Y quién tiene que pagar la barrera? Bueno, en la red troncal especial y metropolitana, o sea, el gran sueño de Ferrocarriles Argentinos, electrificado, la pagaba la barrera ferrocarril, porque soñaban que si van a tener la plata para electrificar, la electrificación es tan cara que asume el costo de las barreras. Y en el resto de las redes donde no iba a electrificar Ferrocarriles Argentinos, el que tiene que hacerse cargo de la barrera es el organismo vial responsable del camino. Puede ser Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, el municipio o la comuna. Sería como un esfuerzo compartido, digamos, medio país paga el ferrocarril, medio país el organismo vial. El tema es que donde la norma diga barreras, si está en red troncal o metropolitana la tiene que pagar el ferrocarril y si es en las otras redes la tiene que pagar el organismo vial. Por ejemplo, fíjense una cosa que quiero que vean, red troncal especial, este sueño de electrificación. El Belgrano Cargas no tiene. La red del Belgrano Cargas es muy, muy extensiva y tiene miles y miles de pasos a nivel. Vienen los municipios, se quejan, tengo muchos accidentes, vialidades provinciales, nacionales, hay muchos accidentes, muere gente, quiero que pongan barrera. Bueno, sí, no hay problema, hay que poner barrera, pero fíjese que es red troncal, primaria, son estas redes donde el que se está quejando es el que tiene que poner la barrera y no lo sabe. Viene Vialidad a quejarse, vienen los municipios a quejarse, y son ellos por un decreto del año 88 que son los que tienen que hacerse cargo de la barrera. Pero les decía que esto es muy difícil en caso de accidente, entonces hemos escrito a lo largo de muchos años, los ferroviarios hemos sido muy cuidadosos de la época de ferroviarios argentinos hasta hoy, en tratar de escribir esto para tratar de defendernos. Como la ley, la original, durante 100 años y después la que se cambió para tener medio país fuera de norma, están en contra del sistema ferroviario, insisto, hay un accidente, el juez pregunta qué dice la norma dice barrera. Bueno, entonces vengan presos todos los que no pusieron la barrera. Entonces, solemos escribir dos cosas. Primero, que la norma que dice que hay que poner barreras no da un plazo, no dice cuándo hay que poner la barrera. Está bien, pasaron 40 años, ¿cuánto más quiere esperar? Bueno, está bien, tendrá razón el juez,
pero no me dice que en tanto tiempo tiene que haber barrera. Todavía no juntamos la plata para ponerla. Entonces solemos escribir en la defensa de los juicios ferroviarios esto. Hasta tanto se instalen las barreras, cuando tenga la plata, o en forma permanente en aquellos casos que la norma dice que puede ir sin barrera, que son pocos, pero hay. ¿Cómo se rige la circulación por la vía pública? Bueno, con dos cosas muy importantes que deberíamos saber todos los que manejamos y tenemos registro de conducir. El ferrocarril tiene prioridad de paso absoluta ante los vehículos viales. Y esto es una cuestión de capacidad de frenado. Yendo a 100 kilómetros por hora, un auto se frena más o menos en 100 metros, un tren necesita 1000 metros. Por eso tiene prioridad de paso. Alguna vez me tocó contestar un oficio judicial donde un abogado me decía, ¿cómo va a tener prioridad de paso el ferrocarril si pasa una vez por semana? Tarado, pasar una vez por semana, pero es una cuestión tecnológica que tenga prioridad de paso. Cuando pasa, tiene su prioridad frente a los vehículos. Y algo tanto más importante que todos deberíamos saber que está en la ley de tránsito, aunque no se cumpla, pero favorece la defensa del ferrocarril, es que en los pasos a nivel sin barreras ni semáforos, el conductor del vehículo vial no debe superar los 20 kilómetros por hora. Piensen cuántas veces se fueron de vacaciones y pasaron un paso a nivel sin barreras del interior a no más de 20 kilómetros por hora sin ponerse colorados. Y dice algo más el artículo de la ley, que no solo que tiene que ir a no más de 20 kilómetros por hora, sino que puede cruzar solo recién después de cerciorarse de que no se aproxima al tren. La ley le pone la obligación al conductor del vehículo vial en cerciorarse de que no viene el tren. No sé, lo hará él, hace bajar a los hijos, a la suegra, no sé, pero la legislación le pone eso en cabeza del tren. Entonces, está bien, señor juez, la norma dice barreras, pero no da un plazo. Y mientras tanto, si el conductor que iba a cruzar lo hubiera hecho a no más de 20 kilómetros por hora, solo después de cerciorarse de que no viene el tren y dándole la prioridad de paso absoluta al ferrocarril, el accidente difícilmente hubiera ocurrido. Ahora, también puede ser que el conductor del auto no se dio cuenta de que había llegado a un paso a nivel y por eso no aplicó lo que dice la ley de tránsito. ¿Y a quién le corresponde poner toda la señalización que advierte que llega a un paso a nivel? El organismo vial responsable del camino, que puede ser Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, el concesionario vial, el municipio o comuna. Y ese organismo vial es el que está obligado a colocar y mantener toda la señalización pasiva. O sea, uno puede decir, señor juez, no solo eso que le acabo de decir, sino que quizás el conductor, la víctima, no se dio cuenta que llegaba a un paso a nivel porque faltaba toda la señalización. Y eso no es culpa del ferrocarril. Por lo menos repartimos los años de cárcel entre los viales y los ferroviarios, no todos los ferroviarios. Toda la señalización pasiva, vertical u horizontal, o sea, los carteles al costado o las marcas en el piso, toda la tiene que poner el organismo vial. Porque se me ocurre a mí, no, porque está en el artículo tercero punto D del decreto 747 en el 88. Esos dos que le dije que no tenía que faltar de leer, las normas CETOP y el decreto 747. Están en las dos en la página de internet de la CNRT. Gratis, y si no me los piden. Toda la señalización pasiva, incluida la Cruz de San Andrés. La Cruz de San Andrés, que históricamente la pone el ferrocarril, desde el año 88 es obligación de los organismos viales. ¿Por qué yo les recomiendo a los ferroviarios que la pongan igual, aunque no la ponga el ferrocarril, aunque no la ponga el vial, para poder usar esta defensa de que el conductor sabía que estaba llegando a un paso a nivel y poder echarle la culpa a la víctima? Perdón que lo diga así, es una forma muy bruta que lo estoy diciendo, me gustaría que no haya víctimas, pero me estoy defendiendo en juicio para no ir preso. Les digo a los ferroviarios, pongan la Cruz de San Andrés, en todo caso, si quieren, pásenle la factura al organismo vial, pero en la existencia de la Cruz de San Andrés es la que nos va a permitir defender de que el vial, el que conducía el auto, sabía que se estaba llegando a un paso a nivel para aplicar lo que dice la ley de tránsito. Después, está el rombo de visibilidad que tiene que estar despejado en un cruce sin barreras. Ese rombo discurre sobre terreno ferroviario y sobre terreno no ferroviario. Todo lo que no sea terreno ferroviario, el rombo tiene que estar despejado de visibilidad. Muchas veces no lo está y ya lo sé, pero tendría que estar despejado de visibilidad. No tendría que haber ni árboles, ni malezas, ni montículo de tierra. Ahora, todo lo que cae de ese rombo de visibilidad adentro de la zona ferroviaria tiene que mantener despejado el ferrocarril. Pero todo lo que está fuera de la zona ferroviaria y está parte dentro del rombo de visibilidad lo tiene que mantener el organismo vial. La calzada, ¿qué pasa cuando se rompe un paso a nivel? ¿Qué le corresponde al ferrocarril? Solo lo que está arriba del durmiente. De la cabeza del durmiente para la calle lo tiene que mantener el organismo vial. Parece a veces que el vial se tendría que meter en la zona ferroviaria, pero está escrito así. El ferrocarril solo le corresponde mantener la calzada arriba del durmiente. De la cabeza del durmiente para la calle
le corresponde al organismo vial. Otra vez, se viene el municipio, se queja el ferrocarril, hay accidentes en el paso a nivel, muere gente, pues se quedan atascados porque está rota la calle. Bueno, son ellos mismos, los municipios, los que tendrían que arreglar todo pozo o rotura que hubiera de la cabeza del durmiente para afuera. Todo lo que no sea arriba de la vía, arriba del durmiente, lo tiene que arreglar el organismo vial. Y otra vez, eso no es porque me gusta a mí, sino que está en el artículo, en el decreto 747. Este es el decreto 747 dice quién tiene que hacerse cargo de los costos de cada cosa, por eso es tan importante. ¿Y al ferrocarril qué le corresponde? Bueno, si hay un rombo de visibilidad, todo lo que cae adentro de la zona ferroviaria lo tiene que mantener él despejado. Poner precauciones de velocidad no diría que no es una obligación, es un derecho que en determinados contextos se hace, ahora les voy a contar un poquito mejor, y conservar la calzada que no esté rota arriba del durmiente. Ese es el ferrocarril que tiene la vía. Y el ferrocarril que circula, que puede ser otro distinto del que tiene la vía, tiene la obligación de todos los pasos a nivel sin barrera pasarlos tocando silbato o bocina y circular con la luz de cabecera encendida tanto de día como de noche. Bien, perdón que corrí un poco más hacia el final, pero les quería comentar un poco eso e insisto, de los temas estos de pasos a nivel que quizás se toque mucho con su profesión o cualquier otro tema de estos que hemos tocado, que los he presentado acá en lo poco que podemos tener en este breve tiempo, si lo necesitan para su necesidad personal y más para su necesidad laboral, no duden en consultarnos. Soy empleado público, tengo la obligación de asesorarlos a todo lo que lo necesiten. Somos colegas, somos compañeros de la facultad, así que cuenten con nosotros, Pablo y yo, Pablo Martorell y yo, que vamos a estar para colaborar en lo que necesiten. Perdón que tampoco hay mucho tiempo para preguntas, pero si quieren tomarse un tiempo para consultas, comentarios o preguntas, por favor siéntanse con libertad. Voy a parar de Ahí, compartir. ahí precisamente muchas gracias, Horacio, por todo. Habilitamos ahora un espacio para consultas, preguntas, comentarios. Tenemos algunos minutos, no hay ningún problema, podemos hacerlo en este momento. Yo no tengo problema. Yo tampoco, así que estamos bien. Seguimos hasta las 4:30 de la mañana, no hay problema. Hasta donde nos dé el Zoom. Vamos. Hasta que no ardan las velas. Ujú. Este, bueno, lo que ustedes necesiten me consultan a mí, yo les hago el puente con el ingeniero Fayani. En la Ujú. norma CETOP 781 y en el decreto se los puedo facilitar yo directamente. Me traje escondida la copia, por supuesto, Horacio. Muy Como bien, corresponde. Pablo. Se baja de internet, no hay problema. Lo pueden bajar también de internet, de la página de la CNRT. Se busca fácilmente. Y es bibliografía, yo diría que tomémoslo como bibliografía de esta clase especial. Forma parte del conjunto de lo que es la especialización en la parte ferroviaria que es competente. Eh, no escucho a nadie ahora. Quiero Eh, escucharlo. A ver, Horacio, Sí, adelante. una pregunta, que usted es mitrero. Yo también ando mucho en el Mitre sí, y tengo una duda, más que todo es de no saber. Me pasa que cuando voy transitando en el tren destino a Retiro, a la altura de Palermo, de cuando cruza, digamos, lo que es el hipódromo, cruza los sí, puentes, sí. el tren baja a una velocidad, digamos, no voy a decir a paso de hombre, pero baja mucho la velocidad. Viene una velocidad y cuando cruza los puentes, baja una velocidad. ¿Eso es algo que está reglamentado? ¿Hay algo alguna medida de seguridad que toman respecto de eso? Eso lo he notado habitualmente, ¿no? No sé si es algo... ¿Será en Empalme No. Maldonado eso? Tal vez. Eso puede ser en Palo Abandonado o el estado de los puentes de Ujú. que haya una precaución por falta de mantenimiento. O sea, todo lo que uno no mantiene en el ferrocarril, en vía en particular, se lo cobran bajándole la velocidad. Para bajar los riesgos, para mitigar los riesgos, se bajan las velocidades. Igual que entrar a la punta de plataforma tan despacito, eso tiene que Sí, ver con una consecuencia sí. después del accidente de 11. Entonces, sí, Son eso sí está todas claro. son todas Sí. cosas que se podrían superar y que se deberían superar con inversión y con tecnología. Cuando Yo no creo la que ese es tenemos, un síndrome Randazzo. se castiga, eso es un capricho de Randazzo, sí, pero... Eh, Y ahora con una cosa que ya se instaló que se llama el ATS, no daría más falta, pero los funcionarios todavía están asustados de sacar esa precaución. Pero bueno, eso es otra discusión. Eh,
Pero creo que esa precaución que vos ves ahí tiene que ver con el estado de los puentes. Hace no mucho SOPSE implementó un sistema de gestión de puentes donde los califican con puntaje y a los que están con el Ujú. puntaje más alto, y es el que más los preocupan, mitigan los riesgos con precauciones de velocidad hasta que los puedan reparar. Y como plata no hay, lo castigan al usuario. Pero no, no debería haber una razón técnica válida. Si todo estuviera bien, tendría que venir a Ok. a la velocidad normal como alguna vez circuló por ahí. Sí, yo pensé lo mismo. Yo creí lo que usted acaba de decir, yo tenía pensado igual. Digo, es una cuestión de la estructura del puente por lo que pasan tan bajo, pero digo, a lo mejor hay algo, algún Mm. reglamento, una medida de seguridad que hace eso. Así que no, No, bueno, gracias, ¿eh? no, no hay por qué. Les pregunto yo a ustedes, cuando fueron a sacar, todos tienen registro de conducir primero, Sí, sí, va, yo automóvil. Y sí. ¿Alguna vez, cuando hicieron el curso, que es obligatorio hacer cuando uno va a renovar el registro, ¿alguna vez les enseñaron cómo se cruza un paso a nivel? no, Porque a mí no. No, No, a mí no. no, no. yo soy malo y cuando hago el curso para renovar el registro, yo le pregunto al instructor cómo se cruza un paso a nivel. Y el instructor no lo sabe. El instructor que debe enseñarnos cómo se maneja no sabe cómo se cruza un paso a nivel. Entonces tenemos un problema. Los pasos a nivel, ya que estamos en el tema, digamos, de parte del sector, llamémosle vial, siempre se lo quieren sacar de encima diciendo es un problema ferroviario. Y es un problema ferrovial. Y ahí tenemos que saber eso. Claramente hay que pasar a 20 kilómetros por hora. Y hay una frase antigua, hay una frase antigua que me gusta. Pare, mire, escuche. ¿Te acordás Ujú. ahora de esa Sí, frase? sí. Muchas veces en las cruces de San Andrés. Es un poco el espíritu que hay que tener en cuenta. Antes de cruzar un paso a nivel sin barreras, fijémonos bien, porque la masa inercial de un tren, supongamos, de 4.000 toneladas a 60 kilómetros por hora, multipliquemos 4.000 por 60 y nos asusta. Ujú. No se frena tan fácil, aunque algunos crean que sí. ¿Algún otro comentario? Sí, ahí habían dicho que no estaba reglamentado el tema de pasos peatonales, pero yo estaba viendo ahí en Claypole que hay en el paso peatonal que actualmente no está habilitado, hay como un tipo de semáforo para los peatones, ¿puede ser? Y en algunos Sí, lugares, eso es parte de una nueva normativa. Yo les había comentado que la norma de pasos a nivel, la CETOP, nos trae muchísimos problemas. La CNRT ha hecho una propuesta de cambio de normas hace 25 años, y hace 25 años que no la terminan de tratar en la Secretaría de Transporte y siempre hay algo que le cuesta. En esa propuesta hay un montón de cosas mejoradas, entre otras, llenar todo el capítulo que falta de pasos peatonales, y ahí se pone este semáforo con el hombrecito naranja y blanco y con una determinada secuencia y están empezando a ver pruebas, ya se cansaron de esperar de que no sale nunca la autorización de la Secretaría y como en rigor hay un vacío, nada te impediría llenar ese vacío con algo que esté suficientemente propuesto por la CNRT y tratado en la Secretaría, entonces hay ferrocarriles que se están empezando a animar a ponerlo porque están preocupados de que no hay nada. Así que son atisbos de la nueva normativa que se van escapando por voluntad de los funcionarios y que por supuesto yo estoy de acuerdo porque lo hicimos en CNRT y está bien pensado cómo hacer ese semáforo. Sí, sí, podés encontrarlo, pero no es porque sea una norma vigente, sino porque es desesperación ante el vacío. Ah, está bien. Sí, sí, la había visto en Claypole, pero no, entendía, claro, no lo habilitaba, no sé qué pasaba con CNRT y por eso no estaba funcionando. Después, otro de los problemas que veo siempre es que ahora los nuevos pasos peatonales que se renuevan, en general los pasos a nivel, los laberintos siempre los hacen dobles. Pero hay lugares donde físicamente no te entra un laberinto doble. Pasa No, muchísimo, de hecho. Ahí en no sé algunos lugares he cómo. visto laberintos dobles, paralelos, como el caso de sí, Estación Villarina, en el Belgrano Norte. por cantidad de gente. A mí, como yo les dije, no me gustan los laberintos. Para mí, con Mm. dos vallas que de frente se solapen un poquito, alcanzan y eso es mucho más amigable para poner. Pero Todavía bueno, son queda en cuestiones algunos también lugares, complicadas. todavía en algunos lugares quedan los postes, Bueno, eso no postes, se puede, ya no cumple con discapacitados ni nada de eso. ahí está.
y lo que ya no sobreviven son los molinetes, como hubo una época que tampoco No, permitía el paso de silla de claro, ruedas, etcétera. Es decir, existe todavía un vacío en eso, claro. sí, sí. ¿Entendemos todos para qué sirve el señalamiento ferroviario? Escucho respuestas. O les quedó por lo menos una idea de qué se trata el mundo del señalamiento ferroviario y su vinculación con la seguridad. Es un tema complejo. Yo soy del Mitre también, como Horacio, pero no de señalamiento. Yo vengo de vía y obras. Y la verdad que el señalamiento es toda una especialidad muy, muy particular, de la cual yo he podido aprender ni siquiera el 1% de lo que es en Acá realidad. comprimimos en 3 horas, un poquito más, lo que en realidad sería un curso de un año entero. Ujú. Mm. Con una clase de una vez por semana, haría falta un año entero para poder tener unas clases completas de lo que abarcaría el sistema de señalamiento relajado, explicado con toda tranquilidad, sin correr. Nada del otro mundo, no hay ninguna ciencia oculta, no es la NASA, pero hay que tener muchos criterios y cosas discutiéndolas muy despacito. El 17 de octubre, precisamente a las 18 horas, vamos a tener otra clase especial con el ingeniero Alejandro Leonetti. El tema de él es seguridad operacional. Y ustedes van a ver la complementación de lo que Leonetti va a exponer con todo lo que nos expuso Horacio en el día de hoy. Seguridad operacional. En definitiva, el señalamiento gobierna o debería gobernar, no quiero ser tan impreciso, la marcha de los trenes y brindar la seguridad adecuada para que nada ocurra. Horacio, había 16 trenes diarios entre Buenos Aires y Mar del Plata hace 35 años atrás, con el Ujú, mismo señalamiento y con una sola vía. Y sí, funcionaba, y funcionaba sí, coordinadamente. Los trenes se desviaban en los desvíos de cruce correspondientes y todo funcionaba bien. El sistema era un relojito, estaba muy bien mm, aceitado. Hoy a veces cuesta. Y hoy tal vez sí, con solamente 2 o 3 trenes, no sé cuántos quedan hoy en funcionamiento. sí, 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 es parte de la degradación, lamentablemente. Pero ese sistema que parece antiguo y primitivo funcionaba, sigue funcionando, pero me refiero a que funcionaba en una situación de extrema complejidad por tanta cantidad de trenes en el día, ¿no? Sí, un comentario que me gustaría hacer es que cuando los sistemas eran muy básicos técnicamente, muchísima de la seguridad recae en las personas, en Claro. evitar el error humano. Eh, Y el apego a la reglamentación en 1800, en todas las disciplinas, era mucho mayor que el de ahora. Un conductor en Alemania en 1800 respetaba muchísimo más las cosas que un conductor ahora en Alemania. Lo que pasa es que esa falta de cumplimiento se compensó en esos países con tecnología. Las eh, tecnologías hacen que esos errores no ocurran. Nosotros estamos en el peor de los mundos. Tenemos la gente que no respeta las reglamentaciones y no tenemos la tecnología para evitar eso. O sea que el combo es bastante explosivo. eh. La única solución es el automatismo absoluto, pero lo digo irónicamente. Invertir, hay que invertir. La solución es invertir y capacitar, y Sí, capacitar. Profe, Capacitar con... una consulta. Yo sí. tengo un sesgo de transporte automotor, poco y Ujú, nada del ferroviario, pero sí soy ciudadano y en algún momento usuario ujú, de los trenes. Mi pregunta es la siguiente, y no tiene por qué haber un valor de juicio o prejuicio. Digo, trenes, privados o públicos. Ah, bueno, toda sí, una cuestión. pero se lo voy a responder con toda sinceridad. Da lo mismo, es un problema de qué rol tiene el Estado. Si el Estado es fuerte o débil. Si el Estado es fuerte, va a ser bueno operando como los ferrocarriles franceses o controlando como el sistema norteamericano. Y si el sistema del Estado es débil, va a ser malo operando como el Belgrano Cargas o controlando, si usted quiere, como la CNRT en el accidente de Once, y podemos hablar mucho más de todo eso. Eh, no es un problema de quién lo hace,
puede ser bueno privado o bueno estatal. El tema es el rol que tenga el Estado. Si el Estado es fuerte, va a ser bueno administrando o controlando. Si el Estado es débil, va a ser malo administrando o controlando. Si tenemos un Estado fuerte, es ineficiente. Después, eso es lo bueno o lo malo. Después, el tema de la eficiencia de los costos, bueno, eso es respetable, eso es muy opinable. Eh, pero también le quiero ser sincero, donde hay negocio, lo va a hacer mejor el privado, pero tiene que haber un buen control del Estado. Y donde no hay negocio, lo va a hacer con una lógica mucho más humana el Estado. Y el problema es que el ferrocarril en muchos casos no es negocio, y particularmente en los metropolitanos de pasajeros. Y en los de carga, que muchas veces suele decir, lo verán por televisión, es un negocio brillante, denme en el negocio, el pollo sobrero, perdón que me meta a hablar así, diciendo denme los ferrocarriles de carga y con eso le pago a todos los pasajeros. No sabe de lo que está hablando. El ferrocarril de carga es un gran negocio cuando uno tiene un volumen que no es el que tenemos nosotros. Con 20 millones de toneladas no es negocio para nada, no da ni siquiera para hacer el mantenimiento de las vías. Para tener un mantenimiento eficiente tendríamos que tener por lo menos 80, 100 millones de toneladas. Y para que empiece a dar negocio, como para poder invertir en obras, de hacer renovaciones de vía que valen 1,5 millones de kilómetro de dólares por kilómetro, o comprar locomotoras que valen 3 millones de dólares cada uno, hay que hablar de volúmenes muchísimo más altos que no tenemos. Y alguien me preguntará, y bueno, entonces, ¿por qué no lo devuelven los ferrocarriles privados si no es negocio? Porque les sirve para la cadena logística de su negocio. Por ejemplo, el nuevo Central Argentino, su negocio es hacer aceites y exportación de cereales y esa logística la mueve en ferrocarril. Él le interesa tener una logística eficiente para su negocio, aunque pierda moviendo el ferrocarril. Para NSA el ferrocarril no es negocio. Para NSA es negocio tener la logística controlada para su gran negocio de los aceites. Pero al volumen que tenemos de 20 millones de toneladas no es negocio para nadie. Hay que hacerlo crecer y para eso hay que invertir para que empiece a tener escala, que empiece a dar la recuperación de los costos. Y en pasajeros, salvo Japón, que son millones y millones en muy poco terreno, no hay ningún sistema de pasajeros que dé ganancia en el mundo y todos son subsidiados. Y para hacer subsidio mal, prefiero que lo haga el Estado, pero es discutible. Argentina produce por lo menos 125 millones de toneladas de granos por año. El ferrocarril lleva 20, 22, 25, según años variables. Eso quiere decir que el ferrocarril en sus espaldas tiene esos 100 millones de toneladas que Horacio acaba de mencionar. El problema es que no las va a buscar porque no está en condiciones, porque no hay vía suficiente y no hay material rodante suficiente, y tampoco hay playas de descarga en puertos suficientes, con lo cual hay que invertir muchísimo para lograrlo. Solo así se va a poder incrementar la capacidad de carga. Hoy tal vez pueda incrementarse 1, 2, 3 millones de toneladas más. No creo que dé para mucho más. O sea, estamos en un problema de retraso notable. O sea, yo pienso, en mi opinión, esto es una opinión, que la privatización o el concesionamiento privado de los 90 en realidad nos atrasó en muchísimas cosas, y particularmente en el recurso humano. Nosotros los ferroviarios ya estamos quedando cada vez menos, cada vez menos. Y ahí hace falta una generación nueva de gente para esto. Sí, pero tampoco quiero que el modelo sea el Belgrano Cargas. No, tampoco es eso, tampoco es eso, tampoco es Mm, eso, tampoco es eso, ni una cosa ni la otra. sí. Hay que replantear el sistema nuevamente y pensar en un sistema ferroviario, yo siempre lo digo, para la década del 50, del Ujú. 2050, del 2050. Tenemos que estar pensando a futuro y con las tecnologías y las formas de organización operativa completamente diferentes a lo que tenemos. Estamos con un ferrocarril antiguo nosotros, me parece, al día de hoy. Pero bueno, da para Gracias. debatir, da para debatir mucho. Entiendo los comentarios, entiendo bien, aunque por lo visto seguimos en una cuestión de opinión, porque digo, no hay una política en este sentido clara. Escuchaba recién una reflexión que hacías a propósito de que la privatización nos llevó un poco más atrás y pensaba en lo que comentaba recién el profe, por ahí también la dificultad estuvo en el estado débil.
sea, Sí, sí claro, también. en el privado, pero un poco también en el Estado. Sí, sí, Bueno, sin duda. hubo una decisión que se había tomado, que era eliminar totalmente el ferrocarril. El que frenó eso fue la Bolsa de Cereales de Rosario en el año 89. La Bolsa de Cereales de Rosario dijo, no me saquen el ferrocarril que no puedo exportar. Bueno, ahí está lo que tenemos. Pero hay cosas que Bueno, las han hecho mejor los ferrocarriles de carga privados. Hay cosas que han sido más eficientes que como era el Estado y hay cosas que han salido mal. Pero bueno, para mí el modelo es el de los 90, corrigiendo los errores y haciendo más fuerte el Estado. Por lo menos en cargas, ¿eh? En cargas yo me lo imagino privatizado con un control fuerte. Y en pasajeros, por su enorme déficit que necesita, para mí es más eficiente en manos del Estado. ujú, Pero claro. otra vez, si el Estado va a ser fuerte, lo va a hacer bien; si el Estado va a ser débil, lo va a hacer mal en cualquiera de sus roles, o operando o haciendo control. Gracias, Así es. profe. Muy No hay claro. por qué. Bueno, Gustavo, Bravo, estás dos veces. Estás dos veces como presente. Bueno, Sí, soy yo. Pasa que nada, tengo dificultades de conexión bueno, y a veces encendiendo la cámara se me dificulta, pero no pierdo con el teléfono. perfecto. Tomen contacto con sus compañeros que hoy no estuvieron. Díganles que vean la grabación en video de esta clase y bueno, nos veremos en la próxima. Horacio, muchísimas gracias. no, al Muchísimas contrario, gracias, a Horacio. Muchísimas gracias, disposición, Horacio. Muchas a Realmente gracias. disposición. clarísimo. Me encantó. Claro, Gracias. muchas Me gracias. alegro mucho, ¿eh? Buenas noches, que sigan Muchas muy bien y a Buenas gracias. noches, Muy disposición. buena Buenas gracias. noches. clase. Gracias, Chao, gracias. Pablo. Muy Adiós, adiós. interesante. Un abrazo grande, Horacio. Me alegro, gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.